Buenas tardes. Alianza les da la bienvenida a su evento Luz al final del túnel. ¿Qué podría venir? Le damos la bienvenida a Gabriel Uribe Telles, presidente ejecutivo, Grupo Alianza. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir arrancando mientras terminan los invitados de acomodarse. Primero que todo, en nombre de todo el equipo de Alianza, su junta directiva y sus accionistas, quiero darles la más cordial bienvenida a este foro. A nuestros clientes, gracias por aceptar la invitación, por honrarnos con su confianza y por permitirnos ser parte integral en la consecución de sus propósitos. Hace 3 años ya, el 18 de noviembre de 2022, nos encontrábamos reunidos en este mismo foro, como ya es tradicional cada año. Recién iniciaba el primer gobierno de izquierda en nuestra historia republicana, y algunos lo veían con la esperanza de presenciar el cambio de las viejas costumbres políticas y la reducción de las desigualdades que estructuralmente han aquejado a toda América Latina. Otros simplemente lo veían como un salto al vacío. Han pasado más de 3 años de un gobierno que ya navega con el sol a las espaldas. Si bien los juicios definitivos deberán hacerse luego del 7 de agosto de 2026, los números y los hechos nos hablan de un fracaso estruendoso. Nos está quedando una economía maltrecha, con una situación fiscal desesperada y daños estructurales en sectores clave. Lo sucedido en el sector salud y en el energético son solo un par de ejemplos de cómo los desatinos de las políticas públicas y la confusión entre decisiones técnicas y activismo político pueden destruir valor con una rapidez inusitada. Si miramos al tejido social colombiano, encontraremos cómo se agranda el reflejo de una economía ilegal que cabalga en la exportación de más de 3.000 toneladas métricas de cocaína por año. Ante este panorama, cualquier país habría podido caer fácilmente en el pesimismo y la desesperanza. Colombia no. Nuestra gente ha seguido emprendiendo, innovando y trabajando, mientras nuestra institucionalidad ha demostrado ser más fuerte de lo que todos pensábamos. En Alianza no hemos parado de soñar, de creer y de luchar para alcanzar nuestro mayor objetivo. Este no es otro que el de ayudar a nuestros clientes a conseguir los suyos y así seguir construyendo país. Este optimismo inquebrantable nos ha llevado a conseguir durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025 los mejores resultados de nuestros 40 años de historia. Vemos los tiempos venideros con confianza y entusiasmo. Los vemos llenos de oportunidades. Por eso tal vez el sugestivo título que nuestro equipo de investigaciones ha puesto a nuestro encuentro de hoy. Quiero finalmente agradecer a los doctores Terry Weiss, Roberto Steiner, el haber aceptado unirse a nuestro economista jefe, el doctor Felipe Campos, en esta reflexión sobre lo que nos deparan los años por venir. Los dejo entonces en compañía de nuestro moderador, el doctor Ricardo Pérez, vicepresidente de Inversiones y Estrategia del Grupo Alianza. Muchas gracias. Por favor, me ayudan con la presentación de fondo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a tratar de hacer esto agradable, ameno, conciso, didáctico y lo menos aburrido posible. Con estos expositores seguro va a ser así. Nosotros vamos a dividir, vamos a hablar de 5 temas, pero antes de hablar de 5 temas, quiero contarles una historia muy breve. Alianza
ha sido destacada ya desde hace varios años por ser una de las entidades más acertadas en variables tan difíciles como el dólar. Y nosotros empezamos a recomendar acciones hace exactamente un año. Hace 4 años nos preguntan qué acción recomienda, ninguna. Luego ninguna, ¿cierto, Felipe? Fue hasta el año pasado que por fin empezamos a hablar de acciones. ¿Por qué nos ha ido bien? Porque también nos hemos equivocado. Los seres humanos aciertan y se equivocan, pero nosotros tratamos de equivocarnos lo menos posible y acertar lo que más podamos. Es básicamente por la filosofía de inversión. Cuando nos dicen, oiga, ¿por qué ustedes acertaron con el dólar? ¿O por qué no les preocupa el tema local? Es porque nosotros vemos el mundo de lo general a lo particular. Y eso es un grafiquito muy sencillo para que lo entiendan todos. Y es que lo que más importa está en el primer piso de la pirámide, que es el tema global. Y eso es muy difícil aceptarlo para muchos. La gente se enfoca mucho en el tercer piso, que es el tema local, y pierde oportunidades de inversión y termina comprando el dólar a 5.000 pesos. O le da miedo comprar acciones el año pasado 40% abajo. Entonces hoy vamos a hablar mucho del tema global. Vamos a hablar del tema regional, que es para nosotros el segundo más importante. Y el tercer piso, que nos encanta hablar en los almuerzos con la familia los domingos, cuando uno se reúne con los amigos, y es el tema local, y es al que todos le damos importancia, pero realmente importan más los dos de abajo. Pero vamos a hablar del tema local también. Vamos a empezar por el tema global, y lo hemos denominado, y son 5 temas. La idea es que en cada uno de estos 5 temas, cada tema no demore más de 20 minutos, para que no nos aburramos acá, y se llama el nuevo desorden global. Y acabo de empezar con Thierry. Yo siempre lo leo en el tiempo. Cuando pensamos en traer a alguien, yo dije, no, traigamos a Thierry, porque los columnistas del tiempo, por tranquilidad mental, yo tomé la decisión de dejar de leer algunos hace como 2 años, o si no me tocaba tomarme una mimosa. Entonces no leo algunos, siempre te he leído a ti. Y casualmente la columna que tú escribiste el pasado domingo habla sobre esto, sobre lo que hemos denominado antes era el orden global, pero que ahora llamamos el desorden global. El poder global parece que se dispersó. Tenemos pues un claro enfrentamiento entre unos bloques de poder, en el cual en el tercer piso alguien aprovecha para hacer ruido, que ya todos sabemos quién, pero sin hablar del personaje del tercer piso. Thierry, ¿tú qué ves que está pasando con este nuevo desorden global? Y luego, en la medida que vayamos avanzando, pasamos con Roberto y Felipe para ver eso cómo se convierte en impactos económicos e impactos sobre los activos financieros. Entonces, adelante, Thierry. Si quieres. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Alianza, por la invitación, por tenerme aquí. Es un gran honor y muchas gracias a ustedes por venir a escucharnos hoy. Sí, el desorden global me parece un buen término, ¿no? Porque siempre hablamos del orden mundial. Y había un cierto orden mundial en los últimos 30, 40 años, ese orden de la globalización, un orden además muy defendido por un solo país en el mundo, que es Estados Unidos. Y cómo Estados Unidos defendía ese orden global de la globalización tenía que ver con lo que en inglés llaman deterrence, ¿no? Que es no es fácil de traducir al castellano, pero es evitar qué, ¿no? No es agredir, sino evitar qué. Estados Unidos garantizaba hasta cierto punto, después de la Segunda Guerra Mundial, garantizaba en particular el comercio global, ¿no? Había una cierta expectativa de que el mundo era libre para comerciar. Los buques podían llevar contenedores de Asia, América, de Europa, Asia, etcétera, y en general nadie se metía con nadie, y si alguien se iba a meter con alguien se las tenía que ver con la fuerza naval más poderosa del mundo, que es la de Estados Unidos, que es más poderosa que prácticamente todos los países del mundo juntos. Eso garantizó durante cierto tiempo un orden global en lo económico.
y fue una época de gran prosperidad para el planeta, que es lo que llamamos la globalización. Eso de repente está cambiando, y está cambiando por muchas razones, y no me voy a adentrar mucho en ellas porque nos demoramos mucho analizando eso y quiero aterrizar rápido en el momento actual. Pero ha cambiado rápidamente porque Estados Unidos dejó de depender del Medio Oriente en términos energéticos, en alguna medida gracias al fracking, ¿no? Desde hace varias décadas Estados Unidos tenía que garantizar unos suministros, por lo menos para sí mismos, pero también para el resto del mundo, de petróleo y en alguna medida de gas del Medio Oriente. Eso cambia mucho cuando Estados Unidos se vuelve autónomo en materia petrolera y además se vuelve un exportador neto de petróleo. Eso fue algo que mucha gente no se dio cuenta, pero cambió el panorama geopolítico del mundo entero de manera relativamente rápida. Eso fue un desarrollo que se dio en los últimos 15 años. Estados Unidos ya no depende tanto del resto del mundo para su energía. Otra cosa que pasó fue el COVID. El COVID le enseñó al planeta el COVID y lo que vino después de la pandemia, es decir, esa crisis logística que hubo después de la pandemia, ¿no? La famosa crisis de contenedores, una cantidad de materias primas y de insumos que se volvieron difíciles de conseguir, en particular de este lado del mundo, o se encarecieron o se demoraban. No estábamos acostumbrados, nosotros estábamos acostumbrados a un mundo de globalización donde no había fricciones comerciales. Y de repente, después de la pandemia, las cosas se estaban demorando, las cosas no se conseguían, muchas materias primas se encarecieron. Aquellos de ustedes que de pronto están en los sectores industriales, como yo, de pronto tuvieron que hacer cambios a sus cadenas de suministro. Y eso nos enseñó, y en particular le enseñó a los Estados Unidos, que no era tan buena idea depender de socios comerciales tan lejanos como China y como otros países asiáticos. Había un riesgo ahí. En cualquier momento podía pasar algo que perturbara las cadenas de suministros y entonces era mejor tener la capacidad de autoabastecerse. Eso se empezó a mover. Luego viene guerra en Ucrania, guerra en Gaza, una serie de conflictos internacionales que además le han sumado al anterior un debilitamiento grandísimo del multilateralismo en general, ¿no? En las puertas de Europa, en las goteras de Europa, un país como Rusia pudo invadir a un país. Ucrania es un país europeo, eso era impensable antes. Y nadie pudo hacer nada para detenerlo. Y además eso tuvo consecuencias también en cadenas de suministro de productos importantes como la urea, como el trigo, etc. Una combinación de factores han llevado a las potencias a decidir si la globalización está muy bien, pero nosotros tenemos que tener seguridad en nuestras cadenas de suministro. Eso no solamente le está pasando a los Estados Unidos, le está pasando a la China también. Entonces yo sí creo que este nuevo desorden global del que estamos hablando existe, creo que va a ser transitorio, creo que el mundo se dirige hacia una bipolaridad, hacia un globo bipolar con unas esferas geoestratégicas muy marcadamente dominadas por Estados Unidos y por China, en la que cada una de esas potencias va a tratar de controlar el suministro de materias primas, materiales, productos, artículos, insumos, servicios estratégicos para ellas y se van a encargar de que sea así. Estados Unidos ya lo está haciendo, está utilizando tácticas como la guerra arancelaria de Donald Trump. Trump además es la persona perfecta, ¿no?, para este nuevo mundo, porque Trump no le rinde pleitesía a las costumbres de antes, ¿no? No le importa caerle bien a los otros países, no le importa llevarle la contraria a los socios tradicionales de Estados Unidos, no le importa hacer las cosas a su manera y violar todas las reglas de la diplomacia y todas las reglas del comercio. Pero China también está haciendo lo mismo, ¿no? China está utilizando las cadenas de suministro y está utilizando herramientas económicas para imponer una hegemonía en una parte del globo. Una de las últimas cosas que hizo fue limitar la provisión de esos minerales llamados tierras raras que son absolutamente necesarios para fabricar componentes electrónicos, para fabricar microprocesadores, para fabricar carros eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, etc. Entonces yo creo que es muy probable que nos estamos dirigiendo hacia un nuevo orden global que no es el de los últimos 30 años, sino es uno dominado por estas grandes potencias y países como Colombia van a tener que buscar dónde se ubican en ese nuevo mapa. Yo he sostenido en esa columna de la que hablabas, Ricardo, que a Colombia le conviene más
alinearse con Estados Unidos. Algunos me dirán, pero ¿por qué tenemos que tomar partido? ¿No? Pues, ¿qué necesidad? ¿Por qué no podemos comerciar con ambos? Es decir, con el bloque asiático y con el bloque estadounidense. Pues sí, por supuesto eso sería preferible. Hasta cierto punto eso se va a poder. Yo no creo que es que se va a cerrar el comercio con Asia, ni mucho menos. Pero sí va a haber presiones, ya Trump lo ha mostrado, ya China también ha tomado decisiones parecidas. Entonces sí va a haber presiones que nos van a obligar, no solo a nosotros, sino a muchos países del mundo, a todos los países, digamos, significativos, y Colombia ciertamente es uno de ellos, a escoger un bando, sobre todo en lo ideológico, no en lo político. ¿Con quién están? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Quién quieres que te defienda en caso de un problema? Y por razones históricas, por razones de filosofía de vida compartida, no solamente, digamos, por razones económicas, sino porque nuestra manera de estructurar la sociedad se parece mucho más a la europea y mucho más a la estadounidense que a la de países asiáticos como la China, por razones de cercanía geográfica, por razones de la integración política y diplomática que ha habido entre Estados Unidos y Colombia desde hace muchísimo tiempo, pero también por razones de complementariedad económica, ¿no? El tipo de bienes y servicios que Colombia puede producir y ofrecer, es más difícil ser competitivos en un país como China, que comparte con nosotros algunas de nuestras ventajas, ¿no? Como una mano de obra relativamente barata. En cambio, creo que hay más complementariedad con Estados Unidos y podemos seguramente comerciar mejor con ellos. Yo creo, y con eso termino ya para dar la palabra porque me estoy extendiendo mucho, que nos conviene, Roberto, me gustaría saber tú qué opinas, estar bajo el paraguas estadounidense y no bajo el paraguas asiático. Bueno, Roberto, qué bueno tenerte acá. Creo que ya vas a completar 9 meses por fuera de la Junta del Banco. La verdad es que ya no puedes hacer el disclosure de estas opiniones son personales y no comprometen a la entidad en la cual trabajo, lo cual seguramente te permitirá tener más grados de libertad al momento de opinar, lo que es buenísimo para nuestros clientes. Frente a este nuevo panorama global que ya Terry lo expuso muy bien, donde tenemos presidentes influencers que gobiernan por las redes sociales y donde uno empieza a pensar si la institucionalidad dejó de ser importante, que ojalá no pase eso, ya a nivel de economía, una preocupación que tenemos nosotros y que han planteado seguramente los clientes es la problemática de la inflación. Hasta antes de la pandemia vivíamos con unas políticas de inflación objetivo, pero llevamos varios años sin cumplir esas políticas. Es decir, en Estados Unidos nada que baja la inflación al 2%, así como acá en Colombia nada que la inflación baja del 4%. Entonces, tú que tienes una amplia experiencia adentro de los bancos centrales tomando decisiones, y teniendo en cuenta esas posiciones heterodoxas que uno a veces escucha y uno no entiende, que hay que abandonar esas políticas de inflación objetivo y que si no llegó al 4, pues convivamos con el 5. ¿Sí? Quisiera escuchar tu opinión de qué nos viene los siguientes, no 287 días que le quedan a este gobierno, yo los cuento todos los días, quedan 287, sino que vienen los siguientes 3 o 4 años, porque los analistas nos hemos equivocado. Este año, no, que la inflación va a bajar al 4, no bajó al 4. Uno de las encuestas del otro año, no, que esta vez ya parece el pastorcito mentiroso, todos los analistas nos equivocamos. Entonces quisiera entender tu opinión de esa gran problemática que creo que es el dolor de cabeza para el 2026. Muchas gracias, Ricardo, Gabriel, Alianza, a todos ustedes por estar hoy acá. Yo siempre he sido muy desabrochado, entonces el hecho de que me haya retirado de la Junta del Banco no creo que vaya a cambiar mucho eso. Creo que siempre he dicho lo que pienso y hoy no va a ser distinto. A lo largo del conversatorio con seguridad voy a tener una cantidad de cosas muy desagradables que decir sobre este gobierno, pero la pregunta que tú me haces me obliga también a un mea culpa, porque la pregunta es excelente. Los bancos centrales, la mayoría de los bancos centrales del mundo hacen la política monetaria bajo el esquema de inflación objetivo que es el que utiliza el Banco de la República.
Y muchos bancos centrales, incluido el Banco de la República, no ha sido capaz de cumplir con sus metas de inflación. Entonces, viene la pregunta obvia, ¿para qué tener ese esquema de política monetaria si uno no cumple con él? Y yo creo que con humildad uno debe reconocer que le quedó grande la interpretación de algunos fenómenos. Thierry hablaba de la pandemia, se dañaron las cadenas de suministro, después vino la invasión rusa de Ucrania, se disparó el precio de la urea, en fin. Y yo me recuerdo discusiones en la Junta del Banco, pero también en otros bancos centrales. Esto sabemos que pasó incluso en la Reserva Federal en Estados Unidos. Un error práctico importante, y es creer que esos fenómenos, voy a poner un solo ejemplo, que es el de los famosos contenedores. Eso es un shock de oferta, eso se corrige solo y la política monetaria no tiene por qué reaccionar a eso. Creo que nos equivocamos y nos equivocamos prácticamente todos los bancos centrales del mundo, creyendo que los shocks de oferta se corrigen solos y que no ameritan una respuesta de política monetaria. Eso además en un contexto en que las economías estaban muy golpeadas y uno quería que la política monetaria soportara la actividad económica. Pero la verdad es que por distintas razones, y aquí caben interpretaciones de la extrema izquierda, de la pugna distributiva, hasta explicaciones más ortodoxas como las que yo sostengo sobre mecanismos de indexación. La verdad es cuando se dan esos shocks de oferta, esos precios suben y tienen repercusiones de segundo orden que son muy duraderas. Entonces, lo que sucedió durante la pandemia es que los bancos centrales, los principales bancos centrales del mundo, con el Banco de los Estados Unidos en primera instancia, pero también el Banco Central Europeo, y ahí seguimos todos, yo creo, y lo dije no en su momento, pero todavía estando en la Junta, nos quedamos detrás de la curva. Nosotros empezamos a recortar la política monetaria, a hacerla muy restrictiva muy tarde. Y los Estados Unidos aún más tarde. Hubo países, por ejemplo Chile o Perú, que empezaron a hacer aumentos de sus tasas de interés antes que nosotros, y esos países han logrado cumplir con sus metas de inflación. Pero nosotros nos demoramos mucho. Hoy en día tenemos una política monetaria que es muy contraccionista y se le acusa al Banco Central que está detrás de la curva porque ha debido bajar las tasas de interés porque ya todo está bajando. No, yo creo que el Banco de la República hoy está pagando el precio de haberse demorado en subir las tasas de interés por allá a principios del 2022, cuando equivocadamente se creyó que esos shocks de los contenedores y de la urea, eso eran transitorios, eso se corregían solos. No, hay cualquier cantidad de mecanismos que hacen que un cambio relativo en un precio importante rápidamente se traduzca al resto de la economía. Y un segundo mea culpa, esta sí es un mea culpa de verdad, da esta pena hoy en día reconocerlo. Aquí en Colombia, por distintas razones, entre otras por falta de voluntad del anterior gobierno y por una oposición recalcitrante en su momento del actual gobierno, acá durante la pandemia se mantuvo congelado el precio de los combustibles por mucho tiempo. Yo recuerdo ir a una reunión del Banco Internacional de Pagos en Suiza con el gobernador Villar, y el gobernador Villar, con toda la razón, lleno de datos, decía, bueno, la inflación en otros países de la región ya es en doble dígito, en Colombia es 7%. Y recuerdo al gobernador del Banco Central de Brasil decir, gobernador Villar, pero es que ustedes en Colombia han congelado los precios de los combustibles, a pesar de que el precio del petróleo subió, el tipo de cambio se ha depreciado, ustedes no le han trasladado a los precios domésticos el aumento en los precios de los combustibles, y nosotros en el Banco Central de Brasil hemos hecho cálculos y si ustedes hubieran hecho eso, la inflación no sería 7, sino sería 10. Digamos que tenga razón, no sé los números exactos. El punto de fondo es muy importante, porque la política monetaria se hacía creyendo que la inflación era 7, cuando eso era un espejismo que era completamente insostenible, porque eventualmente, por razones obvias, fiscales, de asignación de recursos, de lo que uno quiera, iba a tener que reversarse el congelamiento de los precios de los combustibles.
Entonces yo creo que aquí cometimos errores de interpretación dentro de un marco de política monetaria que creo que es correcto y que creo que sería un enorme error echar a la borda porque no ha cumplido con las metas de inflación. El marco con el que opera la política monetaria en este país de inflación objetivo tiene 2 o 3 características que yo creo que son valiosas y se deben mantener. Una es que es en un contexto de tipo de cambio flotante. Si uno no tiene inflación objetivo, me pregunto, ¿qué tiene? ¿Volver a las metas monetarias de hace 30 años? Hoy en día eso no tiene ningún sentido cuando ni siquiera sabemos definir qué es el dinero. Eso no tiene ningún sentido. Me aparto de quienes creen que un país como el nuestro debería tener un tipo de cambio fijo. Pues si uno no tiene metas monetarias, si no tiene meta para el tipo de cambio, pues no le queda alternativa que un esquema como el de inflación objetivo que tenemos. Lo que pasa es que una cosa es tener el esquema y utilizarlo adecuadamente en todo momento. Y ese fue un reto que en el contexto de la pandemia y la invasión rusa-ucrania nos quedó grande. Ahora, termino esta larga intervención haciendo mías las palabras de Ben Bernanke, que con anterioridad a la pandemia fue el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos y después premio Nobel. Él decía, y con esto pues el mea culpa lo mitigo, que hacer política monetaria en un contexto de tanta incertidumbre es como hacerle mecánica a un carro mientras está andando. Eso es complicado. Y hay que reconocer que las cosas no salieron como deberían, con un costo grande que está implícito en la forma en que tú hiciste la pregunta. Al no haber cumplido por tantos años con la meta de inflación, se compromete la credibilidad del Banco Central. Y la credibilidad del Banco Central es un componente importantísimo del esquema de inflación objetivo. Entonces nos metimos en un problema del cual no es fácil salir. Llevamos tiempo con la inflación en 5%, las expectativas de inflación no bajan al 3%, tenemos un problema serio, pero no creo que por eso debamos echar a la borda el esquema. Tuvimos problemas en la implementación y no fuimos el único banco central del mundo que los tuvo. De hecho, la mayoría de los bancos centrales pasaron por las mismas. Estamos tingo, tingo, tango, ya, quedó acá. Bueno, ¿sí le sirve? Sí. ¿Qué más, Felipe? Más Richie. Ah, bueno, sí le sirve. Sí, prende. Todos los que están en este escenario y tienen más de 40 años, seguramente vieron una primera década de este siglo favorable para los activos emergentes. Felipe, se hacía plata en acciones, se podía comprar cualquier acción y se hacía plata en renta fija y el dólar cayó, si se acuerda usted, por allá 1.800 pesos. Creíamos que eran por factores de tercer piso. Creo que usted y yo creíamos que era el tercer piso en ese momento, pero cuando descubrimos el primero y el segundo piso, nos dimos cuenta, no, todo eso estaba pasando en el mundo y era un tema global. Y eso coincidía con un debilitamiento global del dólar que estaba en ese momento. Y los que están en este escenario que tienen menos de 40 años no han podido hacer plata con los activos financieros, no les gustan ni las acciones, ¿sí? El dólar lo han visto para arriba, pues casi 2.000 pesos, y es difícil que les entre en la cabeza que el dólar se podría caer y que las acciones podrían subir. Pero eso ya empezó a pasar hace unos meses, 18, 24 meses, ha empezado un ciclo de debilitamiento global del dólar y una valorización impresionante de las acciones en países diferentes a Estados Unidos, en América Latina y en Colombia la bolsa pues ha dado más de 40%. No hay que hacer análisis técnico para saber eso, hay que saber qué está pasando en el primero y en el segundo piso. En medio del desorden global y en medio de ese lema de los bancos centrales, ¿cuál es su visión de por qué se hace plata en activos en medio de ese desorden global y en medio de todas esas incertidumbres alrededor de la política monetaria?
Pregunta difícil, yo sé, Sí. pero trate de defenderse. De ser corto, además, que esa es la que más me cuesta. Bueno, yo pensaba mucho ahora que Gabriel nombró el tema de la luz al final del túnel, que es muy sugestivo, ¿no? No es muy original, a nosotros nos gusta títulos originales, pero ese, la luz al final del túnel lo usa todo el mundo, pero encima de que no es original, lo usamos hace 2 años, hace 3 años, a finales del 21. Dice, pues si usted me va a decir la luz al final del túnel durante 3 años, en algún momento se le va a aparecer la luz. Pero, pudo haber sido muy temprano. A finales del 21, nuestro discurso era, se viene un tema político muy complejo, pero vemos señales de un cambio global muy importante. Ese cambio global es algo que apenas se está sintiendo este año, con fuerza, pero los últimos 2 años ya se ha visto en el precio del oro, se ha visto muchas cosas que son muy interesantes. Y claro, nos decían, es que usted no sabe, creo que me va a gustar este que está. Y apagó este. Nos decían, es que usted no sabe lo que puede pasar aquí en Colombia con este gobierno. Usted no conoce a Gustavo Petro, más o menos nos decían. Y nosotros respondíamos, es que usted no entiende la fuerza del ciclo global, la importancia que tiene entenderlo. Y al final ambos tuvimos razón. Yo la verdad no me imaginé que el gobierno podía hacer tantas cosas tan bárbaras, pero el ciclo global pudo contener y pudo tener a los activos colombianos, los que pudo salvar, algunos no los pudo salvar, Ecopetrol no lo pudo salvar, pero el ciclo global importó muchísimo. Para mí esa es la pregunta más importante, porque ya más analistas están hablando de esto, están diciendo es la oportunidad de los emergentes, Latinoamérica puede brillar, las materias primas están disparadas, muchas materias primas están disparadas. Entonces ya no es una idea, ya no estamos solos en esa idea. Y el mundo, pese a que esto se llama, ¿no?, el desorden mundial, el mundo es muy ordenado. Si uno tiene el tiempo que ninguno de nosotros lo tiene, porque nosotros tenemos un periodo de inversión, no sé, de 20 o 30 años. Nadie tiene un tiempo para que alguien le diga, Fresco, que en 10 años esto va a mejorar. No tenemos, perdemos el trabajo si comenzamos a oír a alguien que habla de largo plazo, de tan el largo plazo. Pero el mundo es muy ordenado y los últimos 13 o 14 años ha sido obsesionado con invertir en Estados Unidos y obsesionado con el dólar, porque obviamente es lo que uno usa para invertir en Estados Unidos. Y de la mano de eso, Estados Unidos ha acaparado todos los flujos y ha secado al resto del mundo. Entonces la bolsa colombiana no ha dado plata en 13 años, pero la bolsa europea tampoco, y los emergentes tampoco, ni siquiera la bolsa japonesa. Todo el mundo se ha secado y las materias primas se han secado durante una década. Entonces, tener la conciencia de que esto que está pasando, primero, no es algo que crece en Colombia, sino que crece en el mundo, y segundo, que ha pasado antes, porque pasó en los 90 de forma igualita, le da a uno por lo menos un poco de, le quita las frases obvias de es que Estados Unidos siempre sube o es que el dólar siempre sube. De una vez uno sabe que no, que hay ciclos y que hay que entenderlos. Y además, en medio de la sincronía del mundo, que yo veo el mundo muy organizado, cuando uno tiene, digamos, no tiene la ventaja del largo plazo, es que al final de estos periodos de Estados Unidos centrismo ha llegado una marea roja, al final una marea rosa, al final de los 90s, después de 12 años de solo la gente pensar en Estados Unidos, pues las economías estaban acabadas en el mundo, 1000 crisis seguidas y llega Chávez y de ahí en adelante hasta los Kirchner. Entonces Latinoamérica ha tenido además la sincronía de tener esos periodos de tanta demanda de dólar y terminar con una crisis política de la región, y después tenemos este periodo desde el 2012 con dólar fuerte y en el desde el 2010 y en el 2017 ver a AMLO llegar y después a ver a Sheinbaum y Boric, Gustavo Petro y Lula, igualito, la misma marea rosa. Entonces el mundo tiene mucho más orden de lo que uno cree. Si el ciclo cambia, y las veces que ha cambiado el ciclo, lo que ha habido es una convergencia de todo lo que no hemos rentado ni hemos dado la última década. Entonces la última vez que sucedió esto en los 2000, la bolsa colombiana y latinoamericana y mundial se multiplicó por mucho, latinoamericana se multiplicó por 9. ¿Por qué por 9? Que eso es una barbaridad. Porque los gringos en la década pasada nos han sacado esa ventaja, así de sencillo. ¿Qué pasó ahorita? ¿Qué pasó en la última década de Estados Unidos centrista? Estados Unidos se ha multiplicado por 7. Entonces yo digo, nos deben 7. Nos deben a Latinoamérica, nos deben a Colombia, les deben a las materias primas, le deben a las monedas que no son el dólar, nos deben 7. Claro, uno no está en este negocio para decirles, el pronóstico de alianza de la bolsa colombiana es
una valorización de 800% en los próximos años. No tiene sentido ni necesidad correr ese tipo de riesgos, pero lo que vivimos este año comienza a dar algunas señales de que podría ser el inicio. ¿Cuáles son las señales? Entonces, es muy difícil. Y esta pregunta de cambio de ciclo suena una pregunta tan difícil que uno dice, ¿qué hace este colombiano tratando de responderla? ¿No? Déjeselos a los duros gringos que la tratan de responder. Pero lo que concluimos Richie y yo cuando comenzamos a trabajar es que no podíamos dejar en manos el entendimiento de este tipo de cosas en manos de algún analista que nos pareciera bueno afuera. Pero si el tipo se equivoca, si el tipo cambia de opinión, entonces ¿qué hago yo? Cambio de opinión porque no sé por qué el tipo dijo esto. Entonces, hay varios elementos que comienzan a señalar ese cambio. Uno es el oro, que aquí muchas personas vinieron a preguntar sobre el oro. La gente está preocupada porque el oro se sube 3 veces, se multiplica por 3 en los últimos 3 años. Y entonces vienen las expectativas de será el fin del mundo, o hay un choque geopolítico muy bravo, o viene un choque de inflación bravísimo, o es porque los bancos centrales se dieron cuenta que necesitaban oro en sus balances. Hay mil razones. Pero lo único que sabemos nosotros con certeza es que cuando el oro se ha disparado, y no lo ha hecho muchas veces, lo ha hecho 3 veces en los últimos 50 años, ha venido acompañado de este cambio de ciclo. El oro representa el resguardo, pero representa las materias primas, pero representa los activos que son más tangibles, se separa de ese mundo que es Estados Unidos, que es la tecnología. Estados Unidos es el símbolo de la tecnología. Entonces, cuando el oro se multiplicó por 22 en los 70s, el dólar se desplomó en el mundo durante 10 años y le fue muy bien a países que dependían de materias primas y no del dólar. Cuando el oro se multiplicó por 6 en los 2000s, el dólar se desplomó en el mundo, además porque el oro no es el sustituto del dólar, ¿no? El dólar es el sustituto del oro, digamos, si lo pensamos en términos de siglos, es el oro el que importa. Entonces, la primera señal que todavía yo diría, falta un poquito, o sea, para que Alianza haga un call, oiga, cambió el mundo y el dólar ahora va a debilitarse durante 5 o 6 años. No estamos ahí todavía. Lo que nosotros, digamos, a donde llegamos es parte de nuestra visión y yo siento que el dólar tiene muchas razones para estabilizarse aquí. No estoy seguro del siguiente paso, pero yo creo que estamos muy cerca de ese siguiente paso en que nosotros en algún momento, el próximo año, digamos, creemos que el mundo cambió y ahora sí viene esto que ustedes vieron este año de 40% de valorización de las acciones colombianas o 60 en dólares o lo que sea. No fue un solo año, va a venir algo similar al 2000. Ese call no lo hemos hecho, pero lo pensamos que ahí está, y el oro es una de las variables. Otra variable es que el mundo ya comenzó a cambiar del Estados Unidos centrismo. Japón salió de un estancamiento de 45 años. El que compró acciones hace 45 años en Japón no ha visto un retorno de un yen positivo, lo cual es una locura, porque no le dicen que las acciones son para largo plazo, pero no se imagina que son 45 años de largo plazo. Y las bolsas europeas acaban de hacer este año también su primer máximo después de un estancamiento de 25 años. Y las bolsas emergentes están a punto de romper ese estancamiento de 15 años y la bolsa colombiana no es atípica, es uno más está a punto de romper un estancamiento de 13 años. O sea, el mundo le está diciendo a uno, me interesa invertir en el mundo, fuera del mundo, no es que sálganse de Estados Unidos, no, pero me interesa diversificarme porque hay valor afuera. Hay un tercer factor que llama la atención, es Trump. Yo no creo que Trump sea el origen, pero Trump es un catalizador muy fuerte. Para entender, digamos, uno sabe que a Trump le gusta el dólar débil, ¿no? Todo esto depende del dólar débil. Si hay dólar débil, la gente va a ir a buscar valor en el resto del mundo porque no va a perder plata en moneda. Y eso es lo que quiere la gente, no perder plata en moneda. Y uno sabe que Donald Trump quiere que el dólar caiga. Pero no importa pues, que él quiera, ¿no? Eso no es suficiente. Es lo que está haciendo. Entonces, para que ustedes entiendan la foto de Estados Unidos, la forma en que se relaciona un país con el mundo es la balanza de pagos, que ya ahí, no, yo digo balanza de pagos y ya todo el mundo como este tipo que me va a hablar. Entonces, la balanza de pagos tiene 2 partes, que tanto uno le vende al mundo y que tanto uno le pide al mundo, productos y servicios, y la otra parte es que tanto le invierten a uno y que tanto uno invierte afuera, nada más, esas son las 2 partes. Estados Unidos, por ser el país que emite la moneda, es muy fuerte en la segunda parte, atrae todos los flujos porque invertimos en tesoros americanos, invertimos en la bolsa, entonces siempre tiene un superávit enorme en la plata que llega a Estados Unidos. Por lo tanto, por matemáticas, porque la balanza de pagos tiene que estar en 0, la parte comercial siempre es negativa, siempre el consumidor gringo va a demandar mucho más de lo que le demandan a los gringos, entonces la otra parte siempre va a ser negativa. Si uno tiene un presidente que está empeñado en que mejore la parte comercial, entonces no hay nada que hacer, es matemáticas, la parte financiera se va a debilitar. Y esa es la parte que les digo, son flujos que comienzan a irrigar al mundo. Entonces el mismo Donald Trump tiene en el origen de sus políticas la búsqueda de una mejora comercial y ya se vio en los 2000. En los 2000 la balanza comercial de los gringos mejoró
en detrimento de la parte de inversiones, en detrimento de que el dólar, de la fortaleza del dólar. Entonces, el tercer punto que yo quisiera resaltar es Donald Trump. Ahora, quiero pasar, nosotros estamos muy pendientes de eso y creemos que el mundo, lo que se vio este año es solo un año de muchos años que vienen. Estamos esperando a que se den algunas confirmaciones. Quiero terminar con esto. ¿Qué es lo que pide Alianza con esta lectura tan rara? Y es no invertir en dólar, no invertir afuera, no. Es los portafolios diversifíquenlos regionalmente. No se concentre de cabeza a Estados Unidos. Cuando las AFPs dicen, cuando el gobierno dice las AFPs inviertan de una forma obligada, yo lo que comparto es que sí siento que hay una visión de túnel en que todo el mundo está metido de cabeza en solo activos de Estados Unidos y siento que la región va a estar ofreciendo algo muy interesante. ¿Cuáles son los riesgos? El riesgo siempre de invertir, cuando alguien pregunte, ¿usted sabe cuándo va a caer la bolsa? Que nadie lo sabe, y cuando hay una recesión nadie lo sabe. El riesgo siempre va a ser la inflación. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la variable de aquí en adelante que va a vigilar Alianza para preocuparse? Es la inflación. Y no es porque Roberto está aquí, yo diga, quiero hablar de la inflación porque a Roberto le importa la inflación. La inflación siempre uno la habla como es importante para las personas porque es un impuesto y le pega más a los pobres y entiende esa dinámica de la inflación. Pero la inflación para los activos financieros es clave. Cada vez que ha habido un choque de inflación en Estados Unidos, a los 2 años, o automáticamente, desde automáticamente hasta 2 años, la bolsa se cae. ¿Por qué? Porque genera unas dinámicas muy fuertes. La inflación se sube, las tasas de interés aumentan, el consumo se ve chocado, la Fed sube tasas y llega una crisis. Por eso, lo que hemos vivido los últimos 2 años ha sido relativamente atípico, porque hubo un choque de inflación en el 21 y el 22, la bolsa sí se cayó, pero finalmente no ha habido una recesión. Entonces, para mí, lo que debemos vigilar de aquí en adelante es la inflación. Y me preocupa la inflación porque uno tiene choques cada 5 años. Nadie sabe cuándo vienen, pero no pasan mucho. El último choque fue en el 22, antes en el 20, el siguiente en el 16. O sea, eso no se alejan mucho y me preocupa que estemos ya con 4 años y no hemos podido regresar a una inflación que sea relativamente baja y tranquila, porque el próximo choque, si lo arrancamos de 5, pues vamos al 12, y si vamos 2 veces al 12 en 6 años, pues la gente va a decir la inflación es más bien el 8 o el 9. Entonces, la inflación es la clave. ¿Qué puede afectar la inflación? Aquí ya voy a terminar, Richie, y siento sus ojos en mi espalda. El riesgo de la inflación global, no estamos hablando de Colombia, es 2. 1, que el petróleo se levante. Todas las materias primas se están levantando. ¿Qué es lo que ha hecho que Estados Unidos sobreviva? Una de las razones claves para mí, que el petróleo esté abajo. Porque entonces usted no tiene un choque energético. Si usted no tiene un choque energético, aguanta mucho más. Pero si el petróleo se sube de 60 a 80, que no es nada, 80 lo hemos tenido, ya es un choque inflacionario que le sube la inflación hasta el 4 sin problema. Se la puede subir al 5 solo por efecto base. Entonces, si ustedes ven que el petróleo se sube y uno está feliz porque el petróleo se sube y se da la visión del dólar abajo y todo buenísimo y hacemos mucha plata, va a haber inflación en Estados Unidos y el ciclo global se va a enredar un montón. Entonces, número 1, el petróleo, vigílenlo, que hay muchas razones para que baje ahorita, pero con esas oleadas de materias primas tan fuertes, de pronto el petróleo en algún momento se levante. Y el otro riesgo es el dólar. Si uno está tan jugado de que el dólar va a caer, no, que es que el dólar se va a debilitar, porque ya les eché 4 puntos de que el dólar tiene que seguir divirtiéndose a nivel mundial. Si el dólar se cae 10% más, en Estados Unidos va a haber inflación, va a haber un choque como los que recibimos nosotros cuando hay devaluación en el dólar. Entonces vigilen esas 2 variables. La inflación es el enemigo, por ahora es aguantable en Estados Unidos, pero si hay un choque de petróleo, un choque de dólar, vamos a tener que alistarnos a ese mundo del problema de la inflación. Y termino con esto. El viejo mundo, para cuando uno haga portafolios, el viejo mundo siempre ha sido, oiga, diversifique, listo, está claro. Tenga dólar, por supuesto, es lo único que diversifica en los portafolios. Tenga un poquito de bonos y tenga un poquito de acciones, porque en teoría cuando uno se baja, el otro sube y esto. Aquí yo veo un cambio que es trascendental y es cuando usted tiene mucho miedo de la inflación, cuando usted no ha podido combatir la inflación, pequeños choques de inflación hacen que usted venda todo. Y eso pasaba en los 70s. Cuando se subía la inflación agresivamente, la gente vendía bonos y vendía acciones por igual, no había resguardo. Era difícil hacer portafolios en esa época. Y usted dice, pero usted me está hablando de los 70s y eso es muy lejos. En el 2022 tuvimos un choque de inflación que hizo vender bonos y acciones. Y fue el peor año en 85 años para los portafolios balanceados. Entonces ahí termino con mis recomendaciones. Hay que tener diversificación en moneda. Uno puede tener monedas duras y si copia la idea de Alianza, pues puede tener activos que no sean totalmente dólar. Puede ser euro, puede ser 1000 monedas que no sean latinoamericanas, pero yo le creo mucho a las latinoamericanas. Y cuando piense en la diversificación de activos, en bonos y en acciones, piense que podemos estar en un mundo diferente, en que el enemigo es la inflación, siempre ha sido la inflación, pero el enemigo ahora tiene muchas más garras y dientes, hay que vigilarla mucho.
Y cuando se vienen esos choques, uno debe saber que el porcentaje que va a tener en bonos, y no he hablado ni siquiera del tema fiscal, que también es un enemigo para los bonos van a ser más riesgosos de lo que uno está acostumbrado a hacer. Listo. Son 5 bloques, hicimos el primero en 35 minutos y seguimos así, vamos a salir a las 7 de la noche. Entonces les propongo que en este segundo bloque no nos demoremos más de 5 minutos pues, por intervención. Qué pesar porque este es uno de los, pues todos son interesantes, pero nos vamos a pasar al tercer piso. Entonces acá voy a hacer una introducción de la luz al final del túnel. Cuando empezó el túnel, había 2 opciones. Una, y no fue ninguna de las 2. Una, el paraíso, la paz, la agenda social, y por eso pues el señor obtuvo más del 50% de los votos. Y otra, no, se va a acabar el mundo, el precipicio, ¿sí? Finalmente no pasó ninguna de las 2. Y ustedes ven ahí lo que se hablaba en ese, creo que lo de la izquierda, acá qué pena un paréntesis, aprovechando que Gabriel está, en la segunda vuelta, el viernes antes de la segunda vuelta electoral, Gabriel nos llamó y nos dijo, ya necesito una presentación para la Junta de qué pasa si queda Gustavo Petro y de qué pasa si queda Rodolfo Hernández. Yo le digo, ya le tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que si queda Gustavo Petro, tenemos una presentación de 50 diapositivas, pues porque estaba su plan, por eso aparece ahí, pues no va a explorar petróleo, va a hacer una reforma pensional, una laboral, una la sal, eso está en su plan de gobierno. Incluso uno de los que elaboró pues fue uno de sus ministros de Hacienda. Pero si queda Rodolfo Hernández, Gabriel, le puedo presentar una diapositiva porque no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Pues quedó Gustavo Petro y ahí aprovechamos para que la Junta durara más de 1 hora. Y en esa Junta hablábamos, y por eso parte la visión realista y optimista, pero yo me alcancé a preocupar en octubre del 2022 sobre algo que hablábamos, que era la institucionalidad. En el colegio le enseñan a uno los sustantivos concretos y el sustantivo abstracto. Hasta antes de Gustavo Petro, la institucionalidad era un sustantivo abstracto. Uno no sabía. Es como cuando la novia lo deja y uno se da cuenta que sí estaba enamorado. Lo mismo, gracias a Gustavo Petro sabemos que la institucionalidad es un sustantivo concreto, ¿sí? A pesar de, y ahora Thierry que sabe más que yo de eso, a pesar de que el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas, menos mal existe el Congreso. Nos enteramos de la Corte Constitucional, ya preguntamos, creo que todos nos enteramos por fin cuántos miembros tiene la Corte Constitucional, antes creo que no nos interesaba. Nos preocupamos cuando cambiaban los codirectores de la Junta del Banco de la República, y entonces yo ya pregunto, oiga, y en el siguiente gobierno, ¿cuántos miembros de la Junta pueden cambiar? De la Corte Constitucional, ¿cuántos pueden cambiar? Porque no sabemos quién es el siguiente presidente. Entonces la institucionalidad se volvió un sustantivo concreto, y mi pregunta puntual para Thierry es, ¿por qué en Colombia funciona eso? ¿Sí? Y entonces hablan de la tradición democrática, por eso ustedes ven por allá arriba unos gráficos con las dictaduras que han tenido nuestros vecinos, porque uno tiene que compararse con los vecinos. Y uno dice, ¿será que es por la tradición democrática? ¿Será porque en esos otros países las fuerzas militares tienen mucho poder? ¿Será porque este país está muy desagregado regionalmente? No hay un solo centro, sino están pues Barranquilla, Cali, Medellín. Entonces, que eso es muy difícil, y acá quiero hacerle la pregunta del futuro a Thierry. ¿Será que esta institucionalidad aguanta otro gobierno de izquierda? Ahora, hay 2 tipos de izquierda, la izquierda radical y llamémosla la izquierda de centro, que es difícil. Es decir, aguanta la institucionalidad, pues que acá ustedes la ven, que es la Junta del Banco de la República y la Corte Constitucional, que esto aguantó. ¿Será que aguanta otros 4 años con un gobierno de izquierda, en caso de que llegue un gobierno de izquierda? Pregunta difícil, Thierry, pero te toca responder. Gracias. Bueno, primero sobre la estabilidad colombiana. Yo creo que todas las anteriores, Ricardo, el no militarismo colombiano, una serie de cosas. Y voy a decir una que es muy antipática y es muy fea, pero se vale meterle un poco de picante a esta conversación,
Yo creo que el clientelismo colombiano ha sido una fuerza de estabilidad muy importante. Y es muy antipático decirlo, pero es un contrapeso a los caudillismos, ¿no? El clientelismo, sobre todo regional, es muy poderoso, antidemocrático si se quiere, muchas veces rayano en la corrupción, sin duda, pero ha mantenido una cierta estabilidad política en este país. Hasta ahí sobre la estabilidad. ¿Aguanta esa estabilidad nacional otro gobierno de izquierda? La respuesta corta y sencilla es que yo creo que sí, pero depende de qué tipo de izquierda. ¿Aguanta otro gobierno como la izquierda actual, la izquierda petrista? Yo creo que no. Una izquierda razonable, una izquierda sensata, como existe en otros países, como existe incluso en América Latina. Por ejemplo, el señor Boric en Chile es un señor que es ideológicamente, por lo menos, viene de unas raíces más radicales que las de Petro, ¿no? Unas raíces propiamente comunistas, pero ha demostrado ser un gobernante, en mi concepto, más razonable, más respetuoso de las instituciones de su país y más respetuoso de del sentido común y de la moralidad básica, ¿no? De no defender a un impresentable como Nicolás Maduro. Cosas sencillas, básicas. Entonces, otro gobierno de izquierda sí lo aguantamos. Otro gobierno de izquierda como el que nos ha gobernado en los últimos 3 años, creo que no tanto. Yo quiero, para no extenderme demasiado, mencionar algo que tiene que ver con esto que también Ricardo decía acerca de que hemos aprendido la importancia de la Corte Constitucional, hemos aprendido lo importante que es el Consejo de Estado, hemos aprendido lo importante que es el Congreso como contrapeso al aventurismo del Ejecutivo actual. El Congreso en Colombia es una entidad que siempre ha estado desprestigiada. Los colombianos siempre hemos pensado que nuestros legisladores son corruptos, son venales, están vendidos, etcétera, no representan al pueblo, y eso no ha cambiado, ¿no? Encuestas recientes de los últimos 12 meses indican un nivel de aproximadamente, por ahí tengo un dato de una del año pasado, de 80% de la población colombiana considera que el Congreso es regular o malo. Es decir, 80% de la población colombiana raja al Congreso en cuanto a su calidad institucional. Y sin embargo, durante este periodo presidencial, el Congreso ha sido absolutamente crítico para contener al Ejecutivo. Y a mí me parece que eso ha sido muy interesante y hay que destacarlo. Es decir, ese mismo Congreso que la mayor parte de la ciudadanía colombiana considera regular o malo, ha sido un contrapeso esencial a lo que el presidente Petro ha querido hacer desde el primer día, que es correr la cerca. El presidente Petro lo que ha querido es expandir el poder del Ejecutivo en Colombia, ¿no? Correr la cerca, mucho o poquito, pero mirar a ver, como se dice en inglés, how much he can get away with, ¿no? ¿Qué tanto la puedo correr sin que me digan nada? Esa ha sido un poco la política de este gobierno y el Congreso se ha opuesto a eso, ese Congreso con todas sus imperfecciones. Como estamos hablando de la luz al final del túnel, yo diría sobre este punto que a mí eso me da algo de esperanza sobre el futuro inmediato de Colombia como comunidad política, ¿no? Porque creo, y las comunidades políticas tenemos unas etapas como los seres humanos de infantilismo, de adolescencia, de madurez, etc. Colombia es un país que todavía le falta madurar mucho en materia política. Y yo creo que la experiencia que hemos tenido en este cuatrienio, cuando termine, la experiencia que habremos tenido en este cuatrienio, nos ha enseñado la importancia de respaldar instituciones como la Corte, instituciones como el Congreso, y la importancia, de, por ejemplo, de elegir bien y de votar bien, en el caso de las que son de elección democrática, ¿no? Como lo vamos a hacer el año entrante. Yo espero que esta experiencia se convierta en un peldaño más de madurez política para este país, en el sentido particular de que nos tomemos mucho más en serio las elecciones de Congreso, de ahora en adelante, empezando por el año entrante, y no solamente en ciudades como Bogotá, donde hay un nivel de madurez política superior al resto del país, sino en las regiones donde las elecciones legislativas en particular están absolutamente clientelizadas. Encuentro una nota de esperanza ahí.
Perfecto, muy juicioso con el tiempo. Vamos con Roberto. Está la Junta del Banco de la República, ahí están las fotos de tus excolegas. Hay 4 nombrados por el gobierno, menos mal Olga Lucía Costa creo que la nombró Campo y no Petro, ¿sí? Opinión personal, no compromete a la entidad de sus funcionarios, lo que estoy diciendo. ¿Tú crees que con esa junta, en las últimas juntas ha dominado la posición ortodoxa sobre la heterodoxa, por eso no han bajado las tasas de interés? Y la independencia se mantiene, eso es un hecho innegable. Tú ahora nos cuentas, pues tú que conoces mejor adentro ese gobierno político del banco si vienen cambios, pero volviendo al tema del desorden global y los temores de inflación, y voy a hacerte una pregunta puntual, si la inflación llega a acercarse al 6, que no es improbable, ¿tú crees que este banco, dado que la mayoría son 4, podría subir la tasa el otro año? Todos estamos pensando en que la va a bajar, pero nada, ya la mayoría sabemos que la va a dejar quieta, pero ¿tú ves riesgo de que la suban? Tal vez se la pregunta no. Y la pregunta 2, tú que conoces mejor los cambios que se dan ahí de gerente, ¿aguanta la independencia un gobierno de izquierda otros 4 años en caso de que llegue? Y quiero hacerte otra pregunta, si llega un gobierno de derecha, de extrema derecha, ¿tú cómo ves actuando a la Junta? Porque a la Junta le han criticado tanto presidentes, creo que no conozco el primer presidente que no haya criticado las decisiones de la Junta, pero como el ser humano tiene memoria de corto plazo y no de largo plazo, tú nos puedes recordar bien si sentiste presiones desde otro lado. Bueno. Gracias. Bueno, son varias preguntas. Empiezo por las más fáciles al rompe. Todos los presidentes critican al Banco de la República, acá y en todas partes. Entonces, ese no me parece un elemento importante. Segunda pregunta, si la inflación sube a 6, ¿el banco sube las tasas de interés? No tengo la menor duda que sí, por supuesto, esa es su obligación. Entonces, ahora, ¿de dónde sacas tú que la inflación va a llegar a 6? Eso yo no lo entiendo, yo no lo veo así. Y antes, por el contrario, creo que aunque se ha demorado la inflación en converger a la meta del 3%, para allá vamos, mucho más lentamente de lo que desearíamos y desea la actual Junta. Pero yo no veo un panorama en el cual uno diga, no, la inflación va para 6%. Pero si eso sucediese, no tengo la menor duda de que la política monetaria se haría todavía más restrictiva. Voy a hablar primero brevemente de las reglas. Y esto no es una opinión, estas son las reglas. A menos que un codirector renuncie, voy a suponer que los codirectores no renuncian, pero si un codirector renuncia, el presidente lo tiene que reemplazar. Y ha habido gobiernos en que un presidente, el gobierno Duque, que me nombró a mí, terminó nombrando toda la Junta, porque algunos de mis predecesores renunciaron antes de que se cumpliese el periodo. Eso no es una institucionalidad agradable, pero ha sucedido. Supongamos que nadie renuncia. En agosto de 2026 solo va a cambiar un miembro de Junta, que es el ministro de Hacienda. Los otros miembros están ahí hasta 2029. Entonces, en agosto de 2026 vamos a tener una nueva Junta igual a esta o mejor. Buena noticia. Esa Junta, que es igual a esta o mejor, es la que elegirá al próximo gerente en finales de agosto 28. Esa es la segunda buena noticia. Tenemos un excelente gerente porque la Junta, de la cual hice parte, tuvo buen tino de ponerlo ahí y si siguen estas mayorías en la Junta, tendrán el buen tino o de ratificar al actual gerente o de reemplazarlo con alguien con las mismas calidades. En enero de 2029, el presidente tiene que cambiar 2 codirectores. No es que quiera, le toca. En junio de 2026 tendremos un nuevo presidente y ahí tendremos una idea de qué tipo de cambios va a haber en la Junta en enero de 2029. Esas son las reglas. Si gana alguien parecido al actual
presidente, pues entonces saldrán 2 personas ortodoxas y llegarán 2 personas no ortodoxas. Si gana el centro derecha, probablemente nombrarán personas más ortodoxas. Hasta ahí las reglas. Ahora voy a dar mis opiniones, porque lo que voy a decir no es ninguna información privilegiada que yo tenga, es la misma que tienen todos ustedes y que se basa en leer los comunicados de la Junta Directiva y las minutas. Y va a una de tus preguntas. Creo que afortunadamente sí se puede decir que se han consolidado 2 grupos en la Junta Directiva del banco. Un grupo mayoritario de 4 personas que creo que están haciendo lo mejor que pueden para lograr los objetivos que la Constitución le establece al banco, y está lo suficientemente consolidada como para creer que lo seguirán haciendo, incluso subiendo las tasas de interés si se da ese escenario apocalíptico que tú mencionaste y que creo que no está en la cabeza de nadie. A mí no me gusta hablar, y tú usaste la palabra independiente. Yo creo que las personas que están en la Junta, hay varias con las cuales yo no estoy de acuerdo en cómo piensan, pero yo no las juzgo si son independientes o no. Porque eso implica, si uno duda de su independencia, uno está demeritando de las calidades personales de las personas. Yo tengo objeciones y distancias con la forma en que entienden la economía, pero no tengo ninguna razón para dudar de su integridad personal. Y cuando uno habla de que alguien no es independiente, pues es porque es un sacamicas que lo llaman y le dicen qué es lo que tiene que hacer. Yo no creo eso. Yo creo que las personas que están ahí piensan distinto y están en su derecho de pensar distinto. Y lo digo por lo siguiente. Hace un mes, cuando salió la primera sentencia contra el presidente Uribe, condenándolo, al presidente Petro le encantaba la integridad de la justicia colombiana. Ahora la detesta. Yo no creo que debamos pensar así nuestra creencia en las instituciones. Si nosotros creemos que el Banco de la República es una institución sólida, tenemos que respetar lo que está escrito en la Constitución, y es que cada 4 años el presidente de la República debe nombrar a 2 personas. Esas son las reglas del juego y las tenemos que respetar. Entonces no creo que porque en el horizonte uno pueda ver una composición de la Junta que ideológicamente no está con uno, que eso no es ser independiente. Si creemos en la Constitución del Banco de la República, creamos en la institucionalidad en todas sus dimensiones, que incluye que cada presidente debe cambiar a 2 miembros de la Junta. ¿Qué es lo que pasa? Que si respetamos la rotación, confiemos en que las personas que lleguen a la Junta respeten la institucionalidad que incluye lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice 3 cosas muy importantes. 1, que el Banco Central no solo tiene unos objetivos y unas funciones, tiene un mandato. Y el mandato es tener una inflación baja y estable. Y tiene 2 restricciones. Una, que no le puede dar crédito al sector privado no financiero. Y 2, que excepto en condiciones totalmente extraordinarias y de unanimidad de la Junta, no le puede dar crédito de emisión al gobierno. Entonces yo creo que cuando hablamos de una institucionalidad fuerte, no es porque hay 4 personas ahí que piensan como uno y se le paran fuerte al presidente Petro. La institucionalidad fuerte del Banco de la República está escrita en la Constitución, y confiemos en que independientemente de cómo son sus visiones sobre lo económico de las personas que llegan allá, van a cumplir con la Constitución. Finalmente, cuando uno se posesiona en ese cargo, jura que va a cumplir con la Constitución, y afortunadamente nuestra Constitución le da un mandato muy claro. Entonces, respetemos, creamos en la institución, pero esa institución incluye unas reglas de reemplazo que le van a dar todo el derecho al próximo presidente de cambiar a 2 personas, y no podemos
decir que si ponen personas que piensan distinto a mí, entonces el banco perdió su independencia. Yo no creo que eso sea serio, porque terminamos en el terreno del presidente Petro, que le gusta la justicia cuando los fallos son favorables y no le gusta la justicia cuando los fallos son desfavorables. Clarísimo. Tendríamos una junta mejor y todo está escrito en la Constitución, ¿no? Felipe, para terminar este bloque, ahí está la pregunta más difícil que seguramente le van a hacer al final, y es cómo va a estar el dólar el 31 de diciembre. Esa pregunta no falta. Sí. Y yo le doy la respuesta, yo sé cómo va a estar como el 30 de diciembre, se lo aseguro, porque el 31 es festivo, pero no sé cómo va a estar el 30. Entonces, mira, ahí está el dólar el viernes pasado alcanzó a situarse muy parecido a como estaba entre la primera y la segunda vuelta, por allá cerca de 3,800. Y su máximo por allá fue en 5.000 y pico, ¿se acuerda? Por allá en octubre, cuando se abrió el trino del control de capitales, que me dañaron una semana de receso, porque empezaron que si compraban dólar y yo no, la institucionalidad es un sustantivo concreto, no abstracto, creamos en la institucionalidad. Y ahí está. Hay gente que busca las razones de tercer piso, pero creo que las razones, y quiero que usted les explique acá, están en el segundo piso y en el primer piso, sin desconocer que la volatilidad estaba por el tercer piso, que son todos estos ruidos, globos, etc. Entonces, ahí quiero entender su opinión, y ahí esa gráfica termina obvio, pues donde termina, pero la gente va a decir, oiga, ¿y eso para dónde va? Entonces le voy a hacer una pregunta incómoda. Lo mismo con un escenario, si la inflación se va al 6, que menos mal Roberto me tranquilizó, no se va al 6 porque Luis Fernando y yo estamos asustados, ¿cómo vamos a hacer plata con inflación al 6? Difícil. Felipe, sí, la FED sigue bajando tasas, y sí hay un cambio en el ciclo político, y sí no hay recesión en Estados Unidos, y ahí acabo, ¿para dónde se va el dólar? Listo. Bueno, este es un gráfico, es ponerle a una película subtítulos, ¿no? Yo les voy a contar los subtítulos del dólar. Pero el mensaje es, el tercer piso, los contrapesos han funcionado en todos los activos. O sea, no duden que han estado partícipes en el dólar, en las acciones y en los TES. Pero han funcionado más en los activos en donde el gobierno tiene menos injerencia directa. Entonces, un Ecopetrol, pues es súper difícil porque mañana venden Permian o lo venden el 9 de agosto antes del cambio y pues pierde un activo tremendo Ecopetrol. Entonces, los activos que el gobierno todavía tiene margen de maniobra, el contrapeso no ha funcionado y están absolutamente castigados y fuera de lo que está pasando en el mundo. Esos activos sí se separaron. El riesgo país colombiano está separado. El riesgo país colombiano, ¿por qué? Porque mañana el ministro de Hacienda nos dice, se me olvidó contar 15 billones más de presupuesto para el próximo año, y lo puede hacer, le falla la reforma tributaria y decide que igual si quiere gastar esa plata, entonces todavía tiene injerencia ahí. Entonces por eso el riesgo país de Colombia es un país W menos, no tiene nada que ver con un país W más, así que ya nos están castigando. Entonces ahí no funcionaron los contrapesos tan bien, digamos, aunque funcionaron, porque igual hay contrapesos que han defendido, pero hay un gran castigo político. Y hay unos que han funcionado muy bien, como en el dólar y las acciones. ¿Qué pasa cuando funcionan? Porque usted dice, ¿al fin qué? ¿Quién fue el que bajó el dólar? ¿El Banco de la República o lo bajó el mundo? Entonces, es que en el mundo nunca subió. Aquí subió por un choque interno político y bajó porque el contrapeso funcionó y bajó ¿a dónde? A donde estaba el dólar siempre, que es abajo. Entonces, la dirección del dólar, por supuesto, la pone el tema global. Lo que pasa es que Colombia se desvía con la incertidumbre política y regresa gracias a los contrapesos. Entonces ahí las dos cosas funcionan, porque la gente, los gobiernistas dicen, pero entonces a ustedes les conviene una explicación. No, es la misma. El dólar nunca debió subir. Subió por incertidumbre, bajó por contrapesos. Y este gráfico a mí me gusta mucho porque, para hablar ya del dólar directamente, nosotros superamos los 3.750 pesos en un momento clave, que fueron las manifestaciones del 21. Con las manifestaciones del 21, yo me acuerdo que yo le escribí en un chat a un amigo economista muy famoso, Colombia giró a la heterodoxia. No lo había hecho, pero la probabilidad de un giro a la heterodoxia era inmenso. Y después de las manifestaciones del 21, el dólar superó los 3.750 y nunca pudo regresar abajo de esos niveles. ¿Por qué?
porque una de las condiciones para poder bajar es estar seguros que Colombia puede regresar a la ortodoxia, que es una propuesta muy complicada todavía. Y desde ahí el dólar ha tenido ese piso. Entonces por eso Alianza es como obsesivo con el tema de estos patrones. Los hemos visto antes en elecciones de gobiernos de izquierda, en que se da el choque político y después las instituciones funcionan, entonces los inversionistas deciden regresar y tratar de probar el punto de origen. Entonces esto no es coincidencia que los 3.750 hayan sido un magneto. Y son un magneto, pero son un trampolín. Cuando se llega ahí rebota porque nadie está convencido de ese cambio, que es una de las necesidades para poder romper ese piso. El otro, como decía Richie, es que hay un cambio en el dólar a nivel global, digamos, que las tasas bajen de la Fed y que haya un elemento que convenza a la gente de toda la carreta que me eché en la primera respuesta, y es hay un cambio de ciclo. Ese gráfico además me gusta adicionalmente porque cuando se da la primera vuelta, la gente pensó que de pronto iba a estar reñido, la segunda como fue, la segunda vuelta estuvo muy reñida y el dólar regresó a los 3.750 con esa memoria y después vuelve a rebotar cuando definitivamente hubo el cambio político en Colombia. Llega a los 5.000, se acaba ese acuerdo nacional que le daba tanto poder al gobierno y inmediatamente, que es uno de los grandes contrapesos, el tema del Congreso, inmediatamente el dólar regresó ¿a dónde? A los 3.750 a finales del 2023-2024. Y después tiene ese último rebote, que ese rebote no fue local, el último rebote del 24 fue en las elecciones en México, porque también es segundo piso, ¿no? Se tiene la incertidumbre política y México se devaluó 20%, nosotros solo 10%, a nosotros nos salió muy barato, a México y a Brasil le salió carísimo esa jugada. Y después funcionaron digamos, los contrapesos en México, que no es que en México sí se hizo al final el cambio grandote fue que eligieron jueces por voto popular, pero Sheinbaum ha sido aplomada y las instituciones funcionaron y en México se ha calmado y volvemos a esta historia. Entonces, ¿qué ha pasado con el dólar? Puro choque de tercer y segundo piso, puro choque político, de incertidumbre y regreso porque las instituciones funcionan. ¿Qué ha pasado con el dólar a nivel mundial? Siempre está abajo. Entonces la pregunta que nos hacen a nosotros cada vez que hay un choque es, ¿usted piensa que ahora sí el dólar se va a ir a 6.000? Y nosotros vemos el dólar abajo y decimos no. Lo difícil es tratar de medir si este choque nos va a mandar 500 pesos arriba, ¿no? Un choque comercial bien bravo con aranceles y una cosa bien complicada. O si no van a ser solo más de 200 pesos porque es una escaramuza pequeña. Pero ese poder magnético de ese nivel tiene mucho simbolismo en cuanto a lo que es el país, en cuanto a lo que puede cambiar. Y ahora está coincidiendo pues, con un piso en el dólar a nivel mundial, porque el dólar a nivel mundial también lleva 4 años, y no es coincidencia, sin poder romper esos como los pisos de los indicadores, que es como el 100 en los índices de dólar. Entonces, bueno, y la parte creo que espero que quede claro el mensaje, los contrapesos son claves, han funcionado muy bien en regresar a Colombia que se una con el mundo, en las acciones lo mismo, y las acciones ha sido muy bonito porque las acciones se han reaccionado a los eventos políticos claves en Colombia, las elecciones regionales, pum, primera disparada de las acciones en Colombia, primer choque de Donald Trump con Petro, segunda disparada de las acciones en Colombia. Se acabó el tema de la consulta que quería hacer el gobierno, tercera disparada, las acciones han sido muy muy conectadas con esa idea de cada vez que el gobierno tiene una derrota trascendental, las acciones se disparan. ¿A dónde vemos el dólar? Que estaba hablando mucho para no tener que responder la parte final, y es que ¿qué va a pasar con el dólar? Nuestro mensaje sigue siendo, si ustedes me preguntan a un plazo un poco más largo, nosotros vemos que ese piso se va a romper eventualmente, porque creemos en la debilidad del dólar a nivel mundial, creemos que se van a confirmar varias cosas, el cambio de ciclo. ¿Qué no pasaría? Ni de fundas si no hay cambio de gobierno. Ese es un elemento clave. Si no hay cambio de gobierno y el ciclo se vuelve buenísimo y Latinoamérica se pone de moda como en los 2000, nos pasa algo parecido a lo que les pasó a la Argentina, en que llegaron los Kirchner y ¿qué pasó? Que no disfrutaron como disfrutó el resto de Latinoamérica, no disfrutó como Lula, como Uribe, como el resto que sí defendió las instituciones. ¿Y qué significa eso en dólar? Pues que el dólar se queda arriba de 4.000, no se va a disparar a 6.000, pero tampoco va a poder bajar. Entonces el escenario de si no hay cambio de gobierno, nos quedamos haciendo eso que hicimos los últimos 2 años o 4 años, otros 4 años más. Y si hay cambio de gobierno va a ser la mitad de la ecuación, la otra mitad, nosotros lo hablamos siempre es como un centre. El dólar a nivel mundial tiene que hacer un centre y todavía no lo ha hecho. Y el cambio de gobierno es el cabezazo que mete el gol. Entonces se necesitan las dos cosas para poder romper ese nivel. Nosotros pensamos que lo va a hacer, no pensamos que está listo eso, creemos que ese piso va a durar un muy buen tiempo defendiéndolo, pero
a medida que los datos políticos vayan llegando y la gente se sienta más cómoda, si es así, porque si no se dan, pues no va a haber, vamos a estar cada vez más cerca, pero necesitamos todavía, digamos, si nuestra proyección probablemente el próximo año no va a ser muy lejana a esos pisos, no vamos a mandarnos con Alianza, está diciendo 3.500, que es las cosas que normalmente nos gusta decir, pero seguramente si vemos la alineación en algún momento del próximo año lo hagamos. No puedo dejar de decir qué hace uno con portafolios en dólares, porque esa es la pregunta como, y entonces yo para qué hago comprando dólares con ustedes, y si ustedes son un poco más guiados así que el dólar va a caer. Entonces, número uno, pues yo no tengo una bola de cristal y Richie tampoco la tiene, ¿no? Tampoco. Usted no me la ha mostrado. Entonces, no sabemos el futuro. Entonces, primero, pues este tipo de aquí arriba se puede equivocar y perdieron 2 horas de su vida y una plata si me hicieron caso. Entonces uno siempre tiene que tener diversificación en dólar sí o sí. Número 2, si por ejemplo llega una recesión, las recesiones, yo siempre digo, son como el instructivo que cuando hay un incendio. Usted debe leerlo y debe saber por dónde bajarse, y si no sabe por dónde bajarse, pues termina encerrado en un baño y pasan cosas feas. Entonces es eso, ¿qué hay que hacer si llega una recesión? Porque seguramente nos va a tocar a todos vivir una recesión en algunos años o pronto. El dólar se sube muy rápido, pero también sabemos que el dólar se baja igual de rápido. Entonces, en la del 2009 el dólar se subió 50% en 6 meses, cayó 50% en los siguientes 6 meses. En la pandemia el dólar se subió 30% en 3 meses, bajó 30% en 3 meses. Entonces, si uno tiene dólar, le va a ayudar muchísimo a la diversificación. Pero uno debe saber que eso no es permanente. Y el tercer punto importante del tema es que uno puede tener portafolios afuera y disfrutar de la caída del dólar. Entonces, ¿cómo así? Usted compra dólares y ¿cómo le va a ir bien si el dólar se cae? Pues porque entonces uno invierte en portafolios internacionales a nivel regional y goza cómo le puede ir a Latinoamérica. Si uno no quiere salir de Colombia para regresar a Colombia, no voy a comprarme la de Erevan, Colombia desde Nueva York. Si uno no quiere hacer eso, que también lo puede hacer, puede exponerse a la región, exponerse a 1000 cosas de portafolios en dólares y yo digo ahí tiene la mejor combinación del mundo. Un dólar barato, que es un seguro de vida, o sea, uno no compra el seguro de vida porque se quiera morir. Le va a ayudar y en este caso es barato y puede exponerse a toda esta historia que dice Alianza de que va a haber muchas oportunidades a nivel global. Gracias, Pipe. Acá, aviso comercial, el dólar es un seguro. Alianza Corp, nuestro RIA en Estados Unidos hace 2 años. Los asesores comerciales están para atenderlos en ese tema, para comprar el seguro del dólar. No importa el precio del seguro. Uno no dice, oiga, no va a asegurar el carro porque va a esperar a que baje la prima del seguro. Cómprelo, porque usted no sabe en qué momento se va a estrellar. Bueno, voy a saltar el 3, porque si no, no alcanzamos. Porque hablar de bloque comercial, estaba leyendo El Tiempo, pues sí, hasta que Trump no tome la decisión si es OFAC o aranceles, pues eso, voy a avanzar al 4. Y en el 4... acá voy a aprovechar a Roberto y acá le decía, nos copiamos de una gráfica que Roberto hizo hace acá algunos años y ya hablamos pues del gobierno actual y de los temores y uno siempre tiene que compararse con los vecinos, ¿sí? Es decir, yo no puedo comparar el PIB de Colombia con el de Finlandia, Dinamarca, con el de Estados Unidos, uno compara el PIB de Colombia con el de Brasil, Chile, Perú y México, ¿sí? Eso es como lo estándar. Ojalá nunca tengamos que compararnos con el PIB de Venezuela o Argentina, ¿no? Pero por el momento esos son nuestros peers y esos peers tienen gobiernos de izquierda. Ahí están 100 normalizados y nos quejamos y Roberto, yo me pregunto por qué Colombia, es decir, tiende a la media, sigue creciendo igual que los peers, es decir, si en un marciano uno dice, no, es que tuvimos a Petro y se tiró la economía, pero el marciano dice, pero mire, creció muy parecido. Incluso, que es algo que me preocupa por el tema del consumo, no por la inversión, si todos parten en 100 en el 2019, Colombia está más despegada y uno dice, somos unos, ¿qué tenemos de diferente? Pues colombianos, que era lo que decía Gabriel al principio, la raquera, el sector privado. Sí, todos nos levantamos a trabajar, a producir, los empresarios, pues que esos son los que sacan este país adelante y la institucionalidad. Entonces, Roberto, ¿por qué Colombia, a pesar del tema político, creció incluso un poquito mejor que los pares? Y si se mantiene esa institucionalidad, ¿esto va a seguir así? Es decir, ¿será que estamos condenados a crecer al potencial que es el 3? ¿Y qué riesgos tú ves de que crezcamos menos del 3? Y voy a ir al otro lado, cisnes blancos que nos hagan crecer al 4 o al 5, ¿será que aparecen, tú los ves por ahí en el panorama o más cisnes negros?
Yo no me acuerdo del gráfico de la derecha, pero el de la izquierda sí me resulta muy familiar. También hiciste varias preguntas, voy a tratar de ser breve. Si uno toma la tendencia en que venía la actividad económica antes de la pandemia, la economía crecía más o menos al 3% y lo echa para adelante, hoy en día no estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Creo que incluso estamos un poquito por encima. Hay temas metodológicos que debatir. Pero la composición es terrible. El consumo está mucho más alto y la inversión se desplomó. Y entonces hay que tratar de entender esas dos dinámicas, por qué se dieron y qué implicaciones tienen a futuro. ¿Por qué se dieron? Thierry, ¿recuerdas cuando yo estaba en la Junta y nosotros nos reuníamos con empresarios de distintas regiones del país de manera permanente, contigo y tus colegas de la costa, lo hicimos varias veces? Cuando uno le preguntaba a los empresarios qué les estaba pasando, cómo estaban viendo sus negocios, obviamente siempre surgía la crítica a una política monetaria muy restrictiva. Las tasas de interés son muy altas, el crédito, pero yo no recuerdo, y tú me corregirás, Thierry, que ese fuera el factor dominante. El factor dominante de los empresarios de por qué no invertían era cuestiones de orden público, cuestiones de seguridad, inseguridad tributaria, anuncios permanentes del gobierno de que los empresarios son fascistas, que son, mejor dicho, unas cosas terribles, adjetivos calificativos horribles, la situación de los socios comerciales, pero yo creo que no había un convencimiento muy grande de que el problema fuese la política monetaria. Entonces, si uno descarta la política monetaria, pues pregunte, bueno, ¿qué tiene que cambiar en este país para que la inversión que se desplomó como porcentaje del PIB, la inversión se ha desplomado en los últimos años? ¿Qué tiene que hacer para cambiar? Pues hay que cambiar la forma de gobernar. Entonces, aquí sí la pregunta, para mí sí es bastante obvio, que si aquí no hay un cambio político, la inflación, la inversión va a seguir deprimida. ¿Va a seguir el consumo tan dinámico? ¿Quién sabe? El consumo depende de muchas cosas, está muy marcado por la forma en que se gasta la plata del gobierno. El gobierno no invierte, el gobierno gasta en burocracia, la burocracia sale como todos nosotros a gastar su dinero. Entonces eso sostiene parte del consumo. Las remesas están disparadas por miles de razones, hablan de economía ilegal, no me quiero meter en eso, pero hay factores que mantienen el consumo alto. Yo tengo una hipótesis incluso medio filosófica, y es que este mundo se volvió tan tenaz que de golpe ya nuestros horizontes de planeación no son los de antes. Uno antes pensaba a 20 o 30 años, ahora con pandemias, guerras, todo lo que pasa, pues yo lo mejor que hago es que salgo y me divierto. Eso pasó recién la pandemia. Recién la pandemia se disparó el consumo en los restaurantes, los conciertos, no sé qué. ¿Saben qué? Sigue. Y la pandemia nos dejó hace rato. Ahí hay algo raro que tenemos que explicar del comportamiento nuestro como individuos y como actores económicos respecto a nuestras perspectivas en el tiempo. Si uno no invierte, el stock de capital no sube. Sabemos, y esto lo reveló el DANE no hace mucho, un descalabro en el crecimiento de la población. Entonces, si la población no crece, si la fuerza de trabajo no crece, si el stock de capital no crece, pues el producto potencial no va a crecer mucho. De manera que el crecimiento disque anémico que están viendo hoy en día entre 2 y 3%, pues acostumbrémonos a que ese sea el nuevo normal. Pero si los factores de producción, que son el capital y el trabajo, no sostienen un crecimiento más alto, lo único sería unos aumentos espectaculares en productividad. ¿De dónde va a venir ese aumento espectacular en productividad? Aquí podríamos quedarnos pensando que la inteligencia artificial nos hace el trabajo y no tenemos que hacer nada más. Yo quisiera pensar que los retos de aumentar productividad son infinitamente más complejos que esos y son retos que ni este gobierno, y aquí hay que reconocerlo, no es solo culpa de este gobierno, gobiernos anteriores tampoco lo han atendido. Entonces, volviendo al gráfico anterior,
Un país que consume mucho, no invierte casi nada, potencial de crecimiento muy bajo. Y, perdón, poco que pueda hacer la política monetaria para cambiar esa realidad. Sí, tú le acabas de dar acá si hay gerentes financieros, vicepresidentes financieros, ya saben qué hacer en el presupuesto. Ya pueden justificar que la economía pues no crece por encima del 3. Tú que eres empresario, le vas a poner a tu el gerente te va a decir, no, pero doctor Thierry, no, el crecimiento no va más del 3. Te toca inteligencia artificial y productividad. Bueno, vamos al Thierry, acá voy a pasar a este tema y es el tema fiscal. ¿Listo? Nos volvimos Brasil. Déficit fiscales cercanos al 8% y deuda como porcentaje del PIB difícil bajarla del 60%, a pesar de todo el esfuerzo del doctor Javier Cuellar con sus operaciones TRS. Y pues con el tema de la reforma tributaria, y más que hablar de la reforma tributaria, Thierry, al presidente que llegue, sea de izquierda, depende de cuál izquierda, de centro o de derecha, ¿tú consideras que le va a tocar hacer, mejor dicho, hay grasa? Y uno dice, bueno, ¿qué presidente va a estar dispuesto a quitar grasa, sin reforma tributaria, a bajar gasto? ¿Y qué tipo de presidente va a decir, no, me gasto mi capital político y me voy a una reforma tributaria y saco el cajón, dado que la gente ahora busca divertirse en vez de invertir? Entonces se lo va a poner a los conciertos, se le iba a los juegos de azar y básicamente desempaque y tal vez qué tipo de orientación política no va a tocar, que es lo que nos asusta acá, impuesto a patrimonio, aumentos de tarifas corporativas. ¿Será que le creemos a una reducción de la tarifa corporativa con estos déficits? Ahí nos gustaría escuchar tu opinión. Gracias. Sí, ese es uno de los temas que a mí más me preocupa sobre lo que viene. Estamos en una especie de tormenta perfecta, estamos en una especie de necesidad de cuadratura del círculo frente a lo fiscal que no va a ser nada sencillo de hacer. El presupuesto del año entrante quedó en 546 billones, ¿no? Le recortaron 10 y se siguen necesitando 16 billones que todavía no se sabe de dónde van a salir. El gobierno quiere hacer una reforma tributaria, pero yo veo que eso va a ser un pulso muy difícil en el Senado. Justamente hoy, el presidente del Senado, el senador Lidio García, dijo, lo cito, que la reforma no tiene opción de avanzar en el Congreso. Así de frente lo dijo. Estas cosas siempre se terminan negociando y es posible que al final se apruebe algo parcial, pero va a ser difícil que en un año electoral se apruebe una reforma tributaria de ese tamaño, y es que ni siquiera las bancadas oficialistas están dispuestas a apoyarlo, no quieren echarse la soga al cuello de quedar en un año electoral como los que apoyaron meterle la mano al bolsillo de los contribuyentes más de lo que ya se ha hecho durante este gobierno. Entonces va a ser difícil lo que va a heredar el próximo gobierno. El Congreso está en modo elecciones, no es popular aumentar impuestos. Además, me parece a mí que es un gobierno, el actual, que no tiene mucha credibilidad y no tiene mucha legitimidad para pedir más dinero al contribuyente, ¿no? Ha sido un gobierno de muy baja ejecutoria, es un gobierno que actualmente acusa un alto nivel de decepción ciudadana, incluso y en particular entre las personas que votaron por él, y además han ido surgiendo unos escándalos de corrupción pues bastante grandes, que le quitan margen de maniobra y le quitan margen de credibilidad al Ejecutivo para pedir más dinero. Todo eso le va a quedar a la próxima administración. Pero, insisto, es una cuadratura del círculo, porque a diferencia de lo que nos hemos dicho casi toda la vida, desde que yo estoy estudiando estos temas públicos, me pareció muy interesante un post que puso en X José Ignacio López, el economista, director de ANIF, el otro día, donde decía, y puso un gráfico muy interesante, los invito a que lo busquen, que Colombia, a diferencia de lo que hemos pensado toda la vida, no tiene ya un Estado pequeño, ¿no? No tiene un Estado pequeño. Siempre hemos dicho que Colombia tiene un Estado pequeño, ¿no? Que el tamaño del Estado colombiano es muy pequeño y que había margen para crecer, entonces había que recaudar más impuestos e incrementar el tamaño del Estado para que pudiera ofrecer mejores bienes y servicios a la ciudadanía.
Claro, cuando nos comparamos con Suecia, con Dinamarca, eso es cierto, pero cuando nos comparamos con países de nuestro nivel de ingreso, estamos incluso por encima de muchos países y tampoco podemos crecer el Estado muy por encima de nuestras capacidades porque eso no se puede financiar. Entonces ese es un factor adicional que hace difícil que salgamos a recaudar más dinero el año entrante, sea el gobierno que sea de izquierda, sea de centro o de derecha. Colombia, eliminando los países pequeños, mirando solamente países de cierto tamaño, Colombia es el cuarto país del mundo con mayor crecimiento del gasto público como porcentaje del PIB en los últimos 30 años. Ese dato también es de ANIF. Yo lo que espero es que el próximo gobierno ojalá tenga esas realidades en cuenta. Hay que racionalizar el gasto, porque hay mucho derroche, hay mucho exceso, obviamente hay mucha corrupción también. Entonces se va a necesitar que la próxima administración sea muy, muy disciplinada y casi que tenga una obsesión con la eficiencia. ¿Vamos a elegir a un gobierno así? No lo sé, pero eso es lo que necesitamos. Y si no tenemos eso, vamos a seguir arrastrando una crisis fiscal durante mucho tiempo que ojalá no se complique y ojalá no pasemos de ser Brasil y nos convirtamos en Argentina, que sería una realidad ya mucho más dramática. Esto, por supuesto, y ya con esto termino, va a ser más viable bajo un gobierno de centro, o de centro derecha o de derecha, que bajo un gobierno de izquierda, incluso si es un gobierno de lo que podríamos llamar una izquierda sensata o una izquierda racional, porque la izquierda o el progresismo, que es el rebranding, ¿no?, contemporáneo de la izquierda, el progresismo es pródigo por naturaleza, es su ADN, el progresismo no es austero, ¿no? El progresismo consiste en utilizar el poder del Estado para solucionar los problemas de la sociedad. Entonces eso siempre va a requerir mayores ingresos. El progresismo es pródigo cuando no derrochó. Entonces, para poder encontrar un camino de responsabilidad fiscal independiente, casi que podría decir independiente de las preferencias mías o las de cada uno de nosotros, se necesitaría un gobierno que no sea despilfarrador o que no gaste más de lo que tiene. Eso lo vamos a encontrar más en la centroderecha o en la derecha que en la centroizquierda, y yo creo que eso no es una opinión, eso hace parte como del ADN, hace parte de la naturaleza de estas ideologías políticas. Entonces creo que es lo que le convendría a Colombia desde lo fiscal definitivamente el año entrante. Bueno, terminamos con este penúltimo módulo, ya para que nos tengan un poquito más de paciencia. Felipe, el gráfico de la derecha, lo están viendo, Colombia es el que está en color rojito, Turquía es el que está en color amarillo, ese es el riesgo país. En el 2019 no nos parecíamos en nada y ahora nos parecemos. Colombia y Turquía creo que solo se parecen en que hacen novelas y la gente se emociona, las novelas turcas son igual de emocionantes que las colombianas, pero ahora nos parecemos también en el riesgo país y antes, mire eso, éramos alejadísimos. Nosotros éramos menos riesgosos que Brasil, ahora somos más riesgosos que Brasil. Y en Turquía, pues usted sabe más que yo, no sé si produce commodities, creo que tiene un dictador, ¿no? Y el mercado, que es pragmático, sí, el mercado no le echa tanta tiza a las cosas, es pragmático, nos valora casi igual en términos de riesgo. ¿Qué ve usted si damos un vuelco a la derecha o a la centro derecha con la línea rojita, que es la que nos interesa, que es el riesgo Colombia? Sí, el tema del riesgo país es uno de los elementos más digamos, es como la lámpara al final del túnel, es de las cosas que más es positiva dentro de qué positivo si estamos al lado de Turquía, uno dice, eso es muy negativo. Entonces aquí el punto es por qué estamos ahí. Entonces una parte es porque, y yo nunca había visto esto, el gobierno decidió que el tema fiscal no es que sea inmanejable, sino sencillamente no lo maneja. O sea, yo nunca había visto una cosa tan en automático, como si se va a dañar, pues que se dañe o dele la bendición y lo que termine pasando. Entonces, los déficits que vamos a tener este año y el próximo son locos, son como números extraños en que no hay ningún esfuerzo por detenerlo. Entonces, eso explica una parte del riesgo país, pero no lo explica todo. ¿Por qué? Porque uno tiene a Brasil, que está igualito, que le dio la bendición al déficit fiscal y pase lo que tenga que pasar, y tiene números peores que nosotros y tiene más deuda que nosotros. Entonces, ¿por qué nos castigan tanto a nosotros? Y aquí viene a colación el tema de Turquía, que es muy útil para entenderlo. Turquía tiene una deuda mucho menor y tiene un déficit nada que ver. O sea, el problema de riesgo país de Turquía no es los números fiscales,
es la institucionalidad, es el miedo de que algo hagan loco mañana y entonces uno no sabe qué pasa. Entonces a Colombia le están cobrando una buena parte de riesgo institucional, de que mañana hacen cualquier cosa y no se sabe, o se van a cornadas contra Estados Unidos en temas comerciales, cosas que uno dice, pero si yo no sé si es tan volátil la política de Colombia, yo debo castigarla. Entonces, y es un montón, son más de 100 puntos o 200 puntos en pesos colombianos que nos están cobrando, no por los temas fiscales, solo por la espontaneidad que podamos tener aquí en el gobierno de aquí a que termine. Y esa es ¿cuál es la parte buena, ¿no? Porque todo ha sido negativo. ¿Qué es la parte positiva? Que cuando la gente se preocupa qué va a ser el próximo presidente, si llega a ser el giro político, con unos números tan difíciles, la respuesta es, al arranque va a tener una ventaja enorme. Solo con que cambie Colombia, inmediatamente son 200 básicos que ya le van a cobrar menos de tasa de interés. O sea, el impulso, o sea, vamos a tener que subir este carrito de balineras en una subida barraquísima, pero el impulso va a ser bueno. Y porque inmediatamente no va a tener esa ventaja. Las tasas de interés le van a decir, se le bajaron 200 básicos, hágale. La tasa del Banco de la República está al 9.25, el gobierno se financia desde el 9.50 hasta el 12 o lo que sea. Esas tasas ya no van a estar al 12, van a estar al 11, van a estar al 10. Entonces, el punto final aquí es, nos han sobrecastigado, no por temas fiscales, aunque los temas fiscales son bravísimos. Así que va a haber un buen impulso si llega a haber un giro. Y aquí yo no quiero meterme como en los temas de Thierry, que sabe mucho más que esto, pero ¿qué significa un giro? Y yo creo los inversionistas son muy pragmáticos, y son muy pragmáticos, y lo hablábamos con Thierry ahorita, porque a diferencia de los empresarios, yo puedo decir hoy es que el dólar no va a subir y mañana, ay mentiras, de pronto va a 5.000, y pues yo cambié mi opinión, pero el empresario dijo, usted me metió en una vaca loca y ahora quebró la compañía. Entonces, los inversionistas son muy pragmáticos. Y en este sentido, incluso si fuera un candidato de izquierda, que de algunas garantías, o de centro izquierda, para no decir izquierda, puede que los inversionistas digan, vale, si usted me reactiva el petróleo, si usted hace algunas cosas que ya son un mar de diferencia con el anterior, puede que le den ese impulso al carrito de balineras. Así que esa es una de las partes importantes. Vamos a arrancar con un impulso bien importante si se da el cambio político para unos retos que son muy complicados. Listo. Último bloque. Ciclo político, los mercados y las decisiones de inversión. Entonces, dejámoslo, creo que muchos están esperando esto. Lo dejamos de últimas para que no se fueran del salón. Acá quisiera empezar con Roberto, y es, ¿qué tipo de señales se necesita? Y estoy mostrando ese gráfico que es la popularidad y las preferencias políticas, pero ¿qué tipo de señales tú crees debería ser un próximo presidente para que un empresario a nivel local o un inversionista en Nueva York que tiene bonos colombianos diga, no, estos van a dar la vuelta, a pesar de que tienen déficit del 8, que la inflación pues no baja? ¿Qué tipo de señales tú crees que debería dar el siguiente presidente de Colombia para que uno diga, oiga, acá se hay un vuelco? Pues además del cambio en el ministro de Hacienda, que es obvio que va a estar en la Junta, ¿qué otro tipo de señales debería ser? No, yo creo que si hay un cambio de gobierno en el sentido de un cambio en la forma de gobernar, yo creo que ese solo hecho es importante, ya Felipe lo sugería. Yo creo que hay algunos anuncios que puede hacer el próximo gobierno que son muy positivos, y el solo anuncio es importante porque es de fácil materialización. Pienso, por ejemplo, uno que se me viene a la cabeza es tratar de normalizar las relaciones con nuestro principal socio comercial. Es una decisión política, un anuncio relativamente expedito, con efectos probablemente rápidos. Hay otros anuncios que también creo que puede hacer el gobierno, van a tomar más tiempo. Aquí veo a mi querido amigo Luis Fernando Ramírez, con quien durante muchos años compartimos en la Junta de Ecopetrol. Yo creo que el próximo gobierno, ítem número 1 en la agenda, es recuperar esa empresa y recuperar el sector mineroenergético. Eso va a tomar tiempo, pero eso se puede hacer si existe
la voluntad de parte del gobierno y puede tener efectos importantes rápidamente e efectos fiscales duraderos. Donde yo soy menos optimista es en el frente fiscal, siendo el fiscal el problema más serio que hay. Porque no tengo la menor duda que si cambia el tipo de gobierno, va a llegar a la presidencia alguien que entiende lo importante que es un ajuste fiscal, lo importante que es recuperar la sostenibilidad fiscal. Probablemente se va a rodear de técnicos que entienden eso, que creen en eso. Como decía Felipe, pues este gobierno no cree en eso. Pero pues termino diciéndoles que pues si Petro ha sido un dolor de cabeza gobernando, yo no me imagino el dolor de cabeza que va a ser tenerlo en la oposición. Si este presidente cada semana se encarga de cerrar este país, siendo el principal, no, el principal beneficiado no, su economía siendo la principal víctima de esas decisiones, yo no me quiero imaginar lo que va a ser la actitud de él y de quienes lo siguen si el próximo gobierno está hablando de una reforma fiscal que empieza por cerrar el Ministerio de la Igualdad, que no sirve para un taco distinto de darle por una vía rarísima transferencias a una cantidad de familias, si está hablando de una reforma tributaria cualquiera que sea, incluso si es subir el impuesto al patrimonio. La reforma tributaria es algo que van a salir a bombardear todos los días. Entonces yo creo que no basta con que creamos que eligiendo un gobierno distinto que entiende la prioridad de arreglar lo fiscal, eso va a ser suficiente. Se va a requerir mucho más que diagnóstico técnico y capacidad técnica, una enorme capacidad de gestión política, porque va a tener, es que no, de esto no tenemos antecedente. Nosotros hemos tenido situaciones fiscales casi tan malas como estas que se han resuelto, porque han llegado gobiernos convencidos de que deben cambiar en un ambiente político en que los dejaron cambiar. Yo creo que aquí tenemos que incorporar una realidad política diferente. Llega un gobierno que entiende el problema fiscal, quiere arreglarlo, pero se va a enfrentar a una realidad política en las calles mucho más compleja de lo que cualquier antecesor ha tenido. Entonces, creo que apuntémosle a las cosas rápidas, a los low hanging fruits, a los anuncios en el sector minero energético, a la relación comercial con los Estados Unidos, pero seamos más inteligentes en entender que el tema fiscal va mucho más allá de un documento hecho por buenos técnicos que entienden un poco de las afugias fiscales de ese país. El reto político va a ser mucho más grande de lo que jamás ha tenido un gobierno que tenga que enfrentar un problema similar. Perfecto. Estaba pensando que un candidato serio y racional te puede proponer ser ministro de Hacienda. ¿Te montarías en esa vaca loca? Yo no responda, tranquilo, si quieren en un año. ¿Por qué no salimos del libreto? Me dijiste que solo tenía para hablar 5 minutos y hablé 6. No tengo por qué contestar esa pregunta. Bueno, Thierry, el próximo año, obvio, pues siempre decimos son las elecciones más importantes. Yo creo que esas son las elecciones más importantes de Colombia realmente. Y qué bueno que sean para los, ¿se acuerdan? La generación de la guayaba, los millennials. Los millennials ya probaron el sabor de la izquierda, que no lo habían probado, y fueron los que votaron, y ustedes ven ahí en esa encuesta, el dan de las preferencias políticas, incluso la película Psicosis, cuando uno lo ve, o El Conjuro, uno no le gusta caminar con la luz apagada porque cree que no. Entonces yo creo que acá hay un temor de que la gente diga, uy, pero es que va a llegar a la izquierda. Pero yo a veces siento que el país se está derechizando y estas votaciones que tuvimos de los consejos locales a la juventud, que nadie ve, pero que son una señal, porque pues votan 1,5 millones de personas, ¿sí? La derrota del pacto histórico, pues que no existe jurídicamente, dicen, por eso fue abismal, y la victoria del Centro Democrático en Bogotá, que Bogotá ha tenido solo alcaldes de izquierda, ¿sí? Y bueno, y el de centro reciente. Entonces yo
Thierry, si queda un gobierno de derecha, vamos de derecha o de extrema derecha, porque podríamos tener un gobierno de extrema derecha, ¿qué tan fácil le va a quedar sacar las cosas adelante en el Congreso? Porque Roberto decía, se va a enfrentar con las calles y actuará como va a actuar contra las calles. Vamos a ver si esa extrema derecha actúa de forma diferente. Tiene que actuar ante el Congreso. ¿Tú cómo ves ese escenario de un candidato que gane de derecha o de extrema derecha, negociando con el Congreso y negociando con las calles? ¿Y qué tan importantes son las elecciones de Congreso? Porque hablamos de la presidencia, pero en el Congreso, con tanto candidato presidencial bueno, deberían hacerse al Congreso, ya algunos tomaron la decisión, ¿no? Pues para ver si elegimos buenos congresistas. Pero gracias al clientelismo no nos volvimos Venezuela, entonces me dejas pensando, Thierry, si es mejor que vivamos con clientelismo. Entonces, hay tu opinión sobre ese tema, que yo sé que es difícil, pero si tú ves al país derechizándose en este momento. Gracias. Pues a falta de encuestas, porque no tenemos una veda de encuestas en este momento, este evento va a ocurrir en la ciudad de Barranquilla dentro de 15 días, 3 semanas, y yo voy a participar también, y va a haber una diferencia grandísima con el de hoy, y es que vamos a tener datos de encuestas ese día. Quizá la conversación y la discusión va a ser bastante diferente a la que hemos tenido hoy, solo por ese pequeño detalle. Pero a falta de encuestas, buenos son los consejos de juventud. Es un proxy, es un indicador indirecto de lo que está pasando, y en efecto, pareciera que hubiera una especie de derechización del país si nos atenemos a los resultados de esas votaciones para los consejos de juventudes. Y además entre los jóvenes, que es más curioso aún, porque en general y en particular en esta dinámica reciente de los últimos años en Colombia, pues los jóvenes han tendido a tener unas posiciones más progresistas. Entonces eso es interesante, pero yo quisiera invitarlos a no concluir de pronto demasiado con base en eso. Yo no creo que en Colombia esté pasando que haya realmente un corrimiento ideológico hacia la derecha tan claro en términos de políticas o en términos de sensibilidades. Creo que hay que tener cuidado con eso. ¿Qué puede estar pasando? Hay un poquito de efecto contagio de cosas que están pasando en otras partes del mundo, ¿no? Para los jóvenes en general ha sido más cool ser progre, ser de izquierda, ser rebelde. Eso es un ciclo que duró mucho y de repente se volteó inesperadamente con Trump, se volteó con Milei, que ha sido un presidente que va en total contravía de esa tendencia y lo logró siendo muy popular entre ciertas capas de la juventud argentina. Eso tiene todo un manejo de redes y todo algo ahí muy interesante de lo que podríamos hablar también. Y también con esa reacción que hubo contra eso que yo llamo el extremo progresismo, esa política identitaria llamada wokeismo en inglés, ¿no? Eso estaba muy consolidado, eso estaba muy dominante en la cultura y también en el mundo académico, y de repente ha retrocedido la marea muchísimo. Yo creo que hay un efecto contagio de eso y explica en parte lo que podríamos llamar una derechización, pero tiene mucho que ver con fenómenos caudillistas y tiene mucho que ver con fenómenos culturales más que con una toma de conciencia pues muy académica o más que con una toma de conciencia acerca de lo que es ser de derecha y ser de izquierda en términos de políticas públicas. A tal punto es eso así, que creo que también hay una identificación con ciertos personajes y eso ayuda a explicar ese fenómeno. En 2022, el candidato que era disruptor, que era distinto, que era un outsider, aunque en realidad no lo era, bueno, Hernández también lo era, pero por lo menos que no era del establecimiento, digamos, que no tenía pelos en la lengua para decir las cosas, ¿no? Que le decía la verdad a los poderosos, se llamaba Gustavo Petro y le fue muy bien entre los jóvenes y le fue muy bien entre otros votantes también. En el 2026 hasta ahora las cosas pueden cambiar. El candidato que más se parece a eso, que no tiene pelos en la lengua, que es disruptor y que además es divertido, se llama Abelardo de la Espriella. Lo cual explica que perfectamente una persona que votó por Gustavo Petro en el 22 puede votar por Abelardo de la Espriella en el 26 y casi que por las mismas razones.
No se trata de un cambio profundo de ideología, no, se trata de que es el candidato atractivo porque tiene esas características que funcionan muy bien en esta política de entretenimiento en la que estamos hoy en día. Y de pronto lo que estamos viendo es cierta identificación con ese candidato o con una persona como Milei, por ejemplo, y eso explica que haya jóvenes que hoy en día estén votando más hacia la derecha, pero no necesariamente, insisto, porque haya una toma de conciencia muy profunda, ¿no? Luego, para terminar hablando de qué tan fácil va a ser negociar con el Congreso, pues obviamente va a depender de cómo quede configurado el Congreso, pero el Congreso, lo vimos incluso con el presidente Petro, el Congreso reacciona, me parece a mí, con cierta rapidez, no todo, pero buena parte del Congreso reacciona con cierta rapidez a estos cambios culturales, ¿no? a estos cambios en la cultura. Y yo creo que el Congreso del año entrante, si no está conformado por una mayoría de izquierda o de extrema izquierda, lo cual no creo que suceda, en parte por estos mismos fenómenos que acabamos de comentar, yo creo que va a ser un Congreso que va a estar dispuesto a jugársela con el Ejecutivo para poder salvar el país, para poder reparar una de las cantidades de deterioro que deja este gobierno, o por lo menos esa es mi esperanza. El Congreso me parece que es un buen sismógrafo de lo que está pensando la sociedad y reacciona más rápido, lo veo más flexible, lo veo más maleable que la Casa de Nariño. En ese sentido, lo vimos bajo el presidente Petro, personas que apoyaron a Petro en el 22, pongo nombres, por ejemplo, la representante Jubinao, que es un ejemplo, pero hay otros, cambiaron muy rápidamente de postura y casi que podríamos decir que hicieron oposición desde muy temprano y la siguen haciendo, y una oposición además muy importante. Entonces yo creo que con el Congreso se va a poder trabajar siempre y cuando sea un Congreso que tenga representatividad y que no esté compuesto por una mayoría de la izquierda más radical, cosa que no creo que suceda visto cómo están las cosas hasta ahora. Dos aspectos muy importantes a tener presentes que vienen en las próximas semanas. Uno, las primeras encuestas que salgan ahora en noviembre, y dos, el resultado de la consulta del pacto histórico de este domingo. Eso es muy importante ver cuánta gente sale a votar. El pacto histórico me parece que ha sido muy torpe en relación con esa consulta y se ha infligido una cantidad de errores no forzados. A ti que te gusta el tenis, Roberto. Entonces, puede que este domingo el pacto salga algo disminuido de esa consulta. Vamos a ver, no puedo predecir el futuro, pero eso y el fin de la veda de las encuestas van a definir muchas cosas muy pronto en las próximas semanas. Muchas gracias, Thierry. Bueno, terminamos con las proyecciones económicas. Decidimos quitar el dólar, Pipe, ¿no? Porque pues, hay muchos factores en juego, pero pues obvio usted no va a escribir la diapositiva, pero trate de mezclar esas proyecciones con el valor atrapado en los activos financieros. Es decir, si yo soy un cliente de riesgo moderado, ¿qué debería tener en mi portafolio pensando todo lo que acabamos de hablar, mirando al 2026? Listo. Bueno, en términos, como el dibujo macroeconómico que estamos viendo nosotros no es muy diferente al que está viendo el resto de analistas. Es un crecimiento que se va a repetir, muy parecido al de este año. O sea, no agarramos velocidad todavía, pero no nos vamos a acelerar. Una inflación que esperamos que sí comience a retroceder y que le dé espacio al Banco de la República para bajar por lo menos 2 o 3 veces la tasa del Banco de la República. No va a bajar mucho porque la inflación no va a bajar del 4% el próximo año, que ese es como el gran elemento que va a complicar la situación. Y como ustedes ya saben, un déficit fiscal totalmente descuidado que puede dar este año 7,6 y el próximo año puede dar 8 o puede dar 7, cualquiera de los dos números son complicados. Viene una serie de eventos que yo creo que van a liberar mucho valor y van a permitir que continúen los buenos retornos en las acciones en Colombia, que el dólar se mantenga, si hay choques, porque pueden haber accidentes, el dólar rebote y se devuelva, se mantenga contenido. Y uno de ellos, por supuesto, es todo el tema del calendario político, que es cargadísimo, y estamos a punto de hacer algo que no sucedía hace 25 años, y es que hay una marea conservadora completa en toda Latinoamérica. Claro,
ya solo quedan 4 países, con el cambio de Bolivia quedan 4 países, que son por supuesto Chile, que tiene elecciones a mediados de noviembre y después en diciembre, Colombia, que tiene pues las elecciones del próximo año, Brasil también el próximo año, y pues si esos 3 llegaran a cambiar, que Chile y Colombia tienen una alta probabilidad, pues faltaría solamente Brasil y por supuesto Venezuela, que Venezuela pues no depende de elecciones, depende de otros eventos que se terminen dando. Eso es un elemento muy fuerte, es un elemento que va a ser muy interesante para los inversionistas si Latinoamérica se pinta de azul, porque obviamente significa más ortodoxia y mayor estabilidad. Aquí en el corto plazo va a ser muy importante las elecciones de Congreso de Argentina, que son el mismo día de la consulta de izquierda de Colombia, porque puede quedar el presidente Milei amarrado, puede quedar como 2 años sin que pueda hacer mucho si no logra la tercera parte del Congreso. Y viene después todas esas migajitas que, como decía Thierry, vamos a ir sabiendo, vamos a ir conociendo de las elecciones colombianas, la consulta de izquierda, las encuestas, las elecciones de marzo y todo esto. Así que nosotros creemos que los próximos 6 meses va a seguir habiendo valor, va a seguir descubriéndose ese valor colombiano, va a seguir, las acciones van a seguir fuertes, la inversión en bonos va a estar bien, preferiblemente más como... Ahí depende mucho del perfil de riesgo, pero los bonos cortos van a estar bien. De pronto uno se queja porque uno dice, es que no han bajado tasas y yo no me echo toda la plata que me estaba haciendo antes los últimos años en unos bonos corticos, en un CDT. Pero no se olviden que igual la inflación es el 5 y algo que le pague uno 9 al 10 es algo que no existía antes. Entonces son muy buenas tasas para un perfil conservador. Entonces creemos que por ahí va a estar, también se va a poder aprovechar la dinámica. Y yo creo que nuestra apuesta latinoamericana y colombiana va a ser muy fuerte, va a ser como nos gusta el riesgo y creemos que vale la pena apostarle. Por ahí unos 8 meses. Yo no sé si nos alcancemos a ver antes de eso, pero probablemente sí quisiera ver después de elecciones, como ya cuando termine esto y termine como la fiesta, quisiera ver cuáles los retos que van a venir para Colombia y ahí uno puede tomar de pronto un tono más con mayor cautela, pero siempre manteniendo esta idea que les decía al principio de que a Colombia y a Latinoamérica y al mundo le deben un montón de plata que yo creo que se va a ir descubriendo en los próximos años. Gracias, Felipe. Ojalá en un año no tengamos que ponerle al evento la luz al final del túnel porque llegó alguien de izquierda, porque teníamos pocos clientes en esa situación. El túnel al final de la luz. Sí, el túnel al final, sí. Bueno, muchas gracias Thierry, muchas gracias Roberto, muchas gracias Felipe. Quiero darle gracias pues al equipo suyo, Felipe Cuadros y Carlos, que nos apoyaron con esta presentación, al equipo de mercadeo, Luis Fernando, y a todos ustedes, nuestros clientes. Nosotros estamos acá es por ustedes, por la confianza que tienen en Alianza. Acá estamos para atenderlos, asesorarlos, tenemos un equipo profesional, diligente y prudente. Y agradecerles la paciencia de 2 horas y 10 minutos que nos dieron el día de hoy. Afuera creo que los están esperando, ¿no? No sé la logística que sigue, pero pues agradecerles su asistencia el día de hoy. Que estén bien. Alianza presentó Luz al final del túnel. Agradecemos a todos ustedes su participación.